¿Cuáles fueron esos inicios? ¿Por qué te interesó? Yo, como casi toda la gente joven, o la mayoría de la gente joven, empecé a estudiar algo que no me atraía en especial. En el año 86, mi padre me cedió su cartera de estas que no la movía en 20 años, yo la liquidé en 24 horas y luego llegó el 87. Crash del 87 y entonces perdí todo lo que había ganado y mucho más y dije, aquí hay que estudiar. Cuando empiezas eres todo emoción, tienes todo entusiasmo y cero conocimiento. Yo eso le llamaba perfil pera, que es poco cerebro y pelotas enormes. El primer año engordo 5 kilos, el segundo año engordo 3, el tercer año engordo 1. Estoy adelgazando, ¿no? Y en todos los telediarios la inflación está bajando. Digo, pero vamos a ver, ¿quién es el que se atreve a dejar que esta gente dé los telediarios? Pero ¿cómo va a estar bajando? Está subiendo más lento. Todo lo que estás ganando ahora, si tienes 20 y tantos años, ese dinero no vale nada. A un 2% anual, en 10 años has perdido el 22% de lo que podías comprar con ello. Pasan 40 años y has roto tu billete por la mitad y lo has tirado a la basura. Como lo que pierde valor es el billete, si lo dejas debajo del colchón o lo metes en una caja fuerte, ese dinero... No te enseñan nada de esto. ¿Prefieres el rebaño de ovejas o la jauría? O sea, tiene que haber un plan de mantener a la gente inculta, porque si no, no lo entiendo. ¿Cómo ves a España? Me estás preguntando por la ola que mide 40 centímetros de altura y viene un tsunami, que se mueve a 1000 kilómetros por hora, que tiene 80 metros de altura, que te va a cambiar el mercado laboral en pocos años, como no estás preparado para ver, y nadie está hablando de esto. Si tienes dinero parado en el banco, esto te interesa. Déjame que antes de comenzar el episodio te hable de Trade Republic, nuestro sponsor, que es un banco 100% online, que a diferencia de los bancos tradicionales, no se queda con el interés del Banco Central Europeo, sino que te lo devuelve. De esta manera, cuando tú tienes dinero depositado dentro de Trade Republic, ganas un 2,53%, que es ahora mismo el tipo que da el Banco Central Europeo, y eso es una ganancia que obtienes día a día para que tu dinero esté trabajando por ti. Además, dentro de Trade Republic puedes comprar desde €1 simplemente acciones, ETFs, bonos, es decir, que puedes incluso poder optar a otro tipo de inversiones. Trade Republic es una inversión segura y está garantizado con 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, dado que está asociado con una entidad financiera de Alemania. Además, si buscas ahorro adicional, tienes un servicio de SafeBack por el que ganas, digamos, o te devuelven el 1% de todas las compras que realices con la tarjeta. Si quieres más información, puedes entrar en spicyfortuna.com/invertir o mirar el comentario fijado o el enlace de la descripción. Dicho esto, vamos con Pablo Gil, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Muy buenos a todos y bienvenidos a un episodio extra spicy. Tenemos un invitado de honor, Pablo Gil, experto gestor en mercados bursátiles, ¿no? No sé cómo presentarte. Sí, llevo 40 años en esto, da igual. He estado en los mercados financieros 40 años y he visto de todo y evidentemente he tenido que aprender a gestionar. Bueno, nos acompañan también Euge y Marc y hoy, bueno, vamos a hablar de mercados bursátiles, de la bolsa. Y yo quería empezar con una pregunta. ¿Para qué sirve la bolsa en la sociedad? Bueno, realmente es una forma de encontrar financiación para proyectos. Las empresas cuando salen a bolsa lo que van buscando es poder crecer y es muy curioso porque comentábamos antes que la gente lo lleva al mundo especulación, pero cualquiera que tenga un proyecto que merezca la pena es la forma de compartir con otros usuarios a través de la división del capital social, que es el dinero, digamos, lo que vale la compañía, lo troceas y empiezas a compartirlo y vendes pequeñas porciones que son acciones. Con lo cual, cuando tú compras acciones de Apple, eres parte de la sociedad, eres parte de la empresa. Lo que pasa es que, bueno, salvo que seas Warren Buffett, que tienes una cantidad suficientemente grande como para sentarte en el consejo, no pintas nada dentro de la compañía, pero la compañía ha conseguido dinero tuyo a cambio de que tú tengas los beneficios, una parte alícuota de los beneficios, una parte pequeña que representa tus acciones de los beneficios que obtiene la empresa y así funciona a nivel global. Pero aquí alguien, por ejemplo, te podría decir, está bien la primera vez que sale a bolsa, pero luego esas ventas que se hacen entre particulares sí que es especulación, ¿no? ¿Esto es así? No del todo. Piensa que tú has podido entrar en una inversión hace 15 años y en un momento dado necesitas liquidez y lo que te viene muy bien es que haya alguien interesado en comprar en ese momento al que tú le puedas ceder tus acciones al precio al que está cotizando en ese momento. Con lo cual el mercado secundario de acciones que llamamos, que es donde se intercambian los papelitos o las distintas porciones de las compañías entre distintos particulares, es una forma, digamos, de dar salida a una inversión en el momento que a ti te venga bien. Que haya ese mercado es una maravilla, porque eso quiere decir que tienes la liquidez disponible para poder ejecutar la orden de compra o venta cuando mejor te venga.
precisamente es la gran diferencia con invertir en startups, ¿no? Que tú entras en una startup, sabes cuándo entras, pero no tienes ni idea de cuándo podrás salir, ¿no? En cambio, el mercado continuo te permite poder salir en todo momento, ¿no? Siempre y cuando haya multitud de compradores y vendedores. Cuando miras la liquidez de la bolsa, sobre todo en estos valores que estamos diciendo, que son compañías que tienen una capitalización es simplemente cuál es el valor que tienen en bolsa. Es multiplicar número de acciones que se han emitido por el precio de mercado. Eso es lo único que es, ¿no? Bueno, estas compañías cruzan miles de millones de forma continua, con lo cual acceder a la liquidación de tu posición es algo que es prácticamente inmediato para un particular porque el tamaño que gestiona es muy pequeño. Muy bien, o sea, podemos concluir que no es el infierno la bolsa, ¿eh? No es algo malvado que se ha creado para perjudicar al mundo, ¿no? Y yo iría más allá, y aquí a lo mejor me pongo un poco filosófico, pero incluso para la sociedad, que haya unas señales de cuánto valen las acciones, no deja de ser una forma en la que colectivamente estamos prediciendo cuál va a ser, a qué le vamos a dar valor los humanos en el futuro. Y esto tiene varias consecuencias, que los emprendedores que están desde abajo empezando puedan ver los mercados más grandes comparando esas valoraciones de las empresas y que intenten crear mejores soluciones en forma de producto y servicio hacia sitios donde la gente va a valorar esos productos y servicios. O sea, estás dando unas señales al mercado de por dónde seguir creando valor para terceros. Que eso no es especulación, para mí es como la forma de altruismo más grande de que le estás dando a la gente cosas que va a necesitar en un futuro a base de especular. Yo te diría que es incluso la forma de reconocerle la valía al empresario que ha montado ese negocio, porque la cotización no es otra cosa que expresar la valoración que tú subjetivamente le das a un tipo de empresa. El caso de Nvidia, que ha sido una compañía que ha tenido un recorrido espectacular en los últimos 10 años, es la muestra de que han sido los que han tenido el acierto mayor a la hora de generar semiconductores que se están utilizando en tecnologías de última generación en la IA, por ejemplo, ¿no? Y otros como Intel pues no han dado con esa tecla y aunque antes eran los que dominaban el mercado, se han venido abajo. Es una guía para el que está entrando. Es decir, a lo mejor una AMD que lleva ya tiempo, pero está mirando quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal, con lo cual es muy interesante como un reconocimiento al buen hacer del tío que se juega y asume el riesgo. Bueno, una vez entendemos que no es malo y que al revés es interesante para que cualquiera pueda aprenderlo y entenderlo, incluso en un futuro invertir, ¿cómo empezaste tú y cuáles fueron esos inicios? ¿Por qué te interesó el tema de los mercados bursátiles? Por accidente, realmente. Yo, como casi toda la gente joven, o la mayoría de la gente joven, empecé a estudiar algo que no me atraía en especial. Parecía razonable que una carrera como empresariales, que tenías derecho, matemáticas, estadística, contabilidad, historia, y dices, bueno, pues algo acabará gustándome de todo esto, ¿no? Pero yo no tenía ni la más pajolera idea de que me iba a dedicar a esto, y mis pinitos con la bolsa fueron un auténtico desastre. Yo me acuerdo que en el año 86 empecé a invertir porque mi padre me cedió su cartera de estas que no la movía en 20 años. Yo la liquidé en 24 horas, prácticamente. Según me la dio, la liquidé. Tuvimos un encontronazo muy curioso. Porque, claro, me explicó, dice, la plusvalía y la tributación, y yo le miraba con unos ojos de pez, y digo, ¿qué me está hablando? ¿Qué plusvalía? ¿Qué tributación? Y dice, ¿tú sabes lo que me vas a hacer pagar a Hacienda? Y yo decía, pero qué... Bueno, fue una entrada, y encima en el 86 la bolsa española, no sé, subió un 70%. Con lo cual yo me sentía un genio. Y luego llegó el 87, que el crash del 87, y entonces perdí todo lo que había ganado, y mucho más. Y dije, aquí hay que estudiar. O sea, esto es algo serio. Y a partir de ahí me fui interesando, pero era una época sin internet, con lo cual cualquier concepto relacionado con finanzas había que irse a la biblioteca a buscar información. Y de hecho yo tenía un juego para un Macintosh que se llamaba Quiero ser millonario, y entonces jugabas y había una cosa que era, además de contado, opciones call y opciones put. Y yo no sabía lo que era aquello, pero yo, ya, era un juego, pues compraba opciones call, y de repente al día siguiente eso iba pasando con el tiempo y yo decía, me estoy forrando. Pero no sabía lo que era una call. Y era, ¿y por qué gano mucho más con la call que con el contado? Y fíjate, de un juego empecé a indagar en conceptos de opciones financieras y me fui enganchando hasta que luego
tuve la fortuna de ir a parar a hacer las prácticas en tercero de carrera a la tesorería de Banco Santander. Y era como la NASA, porque no había ordenadores personales en casa y de repente llegas a un sitio todo lleno de pantallas, botones que parpadean, micrófonos, y era como decir, bueno, esto es la leche, o sea, que tiene que tener un cohete o algo que lo van a lanzar a la luna. Y claro, yo tenía 20 años, entonces era un choque de adrenalina diario, ¿no? Claro, es que hace 40 años de esto, o sea, ya hace tiempo. Un montón, Marc. No te haces una idea lo que era en aquella época, porque claro, aunque teníamos ordenadores, no tenían discos duros. No existía Windows. Y no existíamos nosotros, no habíamos nacido ninguno de los tres. O sea. Mira. Entonces, bueno, para mí era, no sé, ahora lo recuerdo y es como pensar en una película mala antigua, ¿no? Y dices, no podía ser así de cutre. Y encima nos parecía puntero tecnológicamente. Y ahí yo me enamoré del mercado en aquel momento, ¿no? Y no existía casi nada de lo que hay ahora. No había mercado de futuros. Claro, es que has vivido todo, o sea, desde la evolución del ordenador personal en casa, Internet, bueno, todas las aplicaciones donde puedes comprar y vender desde el móvil, ¿no? O sea, todo este cambio, en el fondo, ¿ha cambiado tanto o sigue siendo lo mismo la bolsa realmente? Pues ha cambiado como si te hablo de ir en coche de caballos a ir en uno de estos coches ahora que conduce solo. Todo, de básicamente tener que formarte con el que tenías al lado porque no había otra fuente de conocimiento accesible y tampoco tenías sitios donde consultar. Ahora cuando ves a los chavales que se quejan, ¿no? No, ¿por qué tal? ¿Por qué no tenemos? Digo, no tenemos. Digo, yo tecleaba los datos de la cotización de los mercados a mano. Y me los mandaban de Estados Unidos, no tenía base de datos. Entonces, ahora que es un commodity, la base de datos, o sea, la información es un commodity, la tienes. Lo complicado es analizar la parte que es válida de la que no. Claro. Pero en aquella época no existía, con lo cual yo me pasaba una parte importante del día tecleando datos hasta tener una base de datos de 5 años para poder empezar a entrenar sistemas de trading y cosas parecidas. Claro, porque es que ahora ya la información, estamos en un punto en el que lo que puedas leer en el periódico ni siquiera eso te vale, porque viene desfasado en 1 minuto o 2 minutos y la necesitas en tiempo real. Y por eso quería preguntar, frente al pasado en el que costaba mucho acceder a la información, ahora quizás para alguien que está empezando hay un exceso de información a las puertas, entonces llega la hora de filtrar cuál es la buena y la mala información. Pero esto cuando no tienes los conocimientos previos adquiridos es muy complicado también. Totalmente, ese es el reto del joven ahora, no es acceder a los datos, sino saber qué datos merecen la pena y cuáles no. Hay muchísima información redundante, de mala calidad, expresada por tíos que no controlan lo que están diciendo, con lo cual casi te obliga luego a que desaprendan lo que han aprendido mal, ¿no? Es la antítesis de lo que yo viví, donde cada porción de información te parecía un tesoro, ¿no? Si ahora mismo buscas lo que busques y es abrumador la cantidad de fuentes que te llegan y es eso, es el arte de saber qué merece la pena y qué no. Hay como dos corrientes, ¿no? En el tema de invertir. Está la parte, por lo que yo veo desde fuera, ¿no? Que está la parte de analizar fundamentalmente una empresa. Y luego está la parte más técnica, ¿no? Que yo no acabo de entender muy bien, que es analizar los gráficos y ver por dónde van. ¿Cuál es realmente esta diferencia? O sea, para que alguien que esté empezando y no la entienda muy bien, ¿cómo funciona? Te diría que hay que meter un tercer bloque, que es el análisis macro, ¿vale? Entonces, para hacernos una idea, el análisis macro es como mirar el bosque. La conclusión que buscas es si el bosque está sano o no está sano. Entonces miras parámetros que tienen que ver con cómo evoluciona la inflación, cómo evoluciona el desempleo, cuánto crece una región, un país o un área geográfica, tienen mucha deuda. Miras ese tipo de cosas. El comercio exterior es bueno. Decimos que es déficit cuando tú de alguna manera estás importando más de lo que exportas y superávit al contrario. Bueno, todos esos parámetros te permiten decir este paciente está bien o este paciente tiene problemas. Y en base a eso posicionarte. Es decir, en una economía que está renqueante o está enferma, la probabilidad de que la bolsa lo haga bien es baja. No siempre es así. El mejor ejemplo es Alemania últimamente, pero es lo normal. Y luego tienes el bloque fundamental que entra en un análisis mucho más pormenorizado de cada compañía. Y lo que haces es
analizas el balance de la compañía y elaboras unos ratios estadísticos o matemáticos que te permite saber cuánto pagas en función de las ventas que tiene, cuánto pagas en función de los beneficios reales, cuánto pagas en función de los beneficios futuros que esperas que obtenga. Y así elaboras como una gama muy amplia de parámetros que te dicen, esta compañía tiene muy buenos fundamentos, está cara porque ya estás pagando más de lo que deberías, pero como el fundamento es bueno, pues te sientas relativamente cómodo y luego te encontrarás compañías que están baratas aparentemente, pero es lo que llaman un poco los value investors. Me fío de que de aquí en unos años esto vuelva a repuntar y entonces se interesan por ese tipo de valores. Pero justo esto, precisamente, no solo es balance, porque también es quien gestiona la compañía, ¿no? Entiendo. Claro, tú apuestas no solamente por el modelo de negocio, sino quién lo lleva a cabo. La realidad es que probablemente Elon Musk ha llevado donde ha llevado sus proyectos porque es Elon Musk. Claro. Si le dejas esa compañía a un tercero, igual la hunde, ¿no? Y a veces lo hemos visto. Y pasa como en el fútbol, ¿no? Un buen entrenador agarra a los mismos jugadores y de repente aquello se convierte en una revolución y empieza a ganar títulos. Y dices, pues son los mismos tíos que jugaban antes. Digo, ya. Pero en la manera de entrenarlos, de motivarlos, de mezclar dónde los coloca en el campo, es tan importante o más que los propios jugadores. Y yo creo que en las empresas pasa igual, ¿no? A veces das con alguien que tiene una idea clarísima de hacia dónde va la industria y es un visionario que toma las decisiones adecuadas mucho antes que el resto y eso hace que de repente la compañía despunte y salga muy bien parada. Y la parte técnica, por ti, o sea, la macro es coger un país y decir, o el mundo, ¿no? Decir, ahora es hora de invertir, ahora es hora de desinvertir. Fundamental es coger una empresa y decir, esta empresa me gusta por esto y por esto y por esto. Y la parte de analizar gráficos y eso, vale. ¿qué es? Esa es la parte más complicada, a lo mejor de entender hasta que te metes en el mercado y te pasas unos años. Los inversores somos un poco, somos unos animales de instintos y por mucho que tengamos cifras, datos, valoraciones, al final, como digo yo, el corazón manda mucho, ¿no? Y cuando tú te emocionas con una idea, puedes hacer verdaderas barbaridades y puedes justificar lo injustificable. Y luego a la larga alguien te dice, pero tío, ¿no te dabas cuenta? Y dices, es que había que estar allí. O sea, había que estar en laburbuja.com. O sea, era una cosa, aquello era una especie de orgía diaria donde se ganaba dinero sin tener ni la más remota idea de lo que era Internet. La gente hacía los proyectos en papel. Yo he visto hacer, o sea, business plan en una servilleta después de una comida con varias copas y tal. Pues yo ahí meto pasta y tal. Yo digo, pero bueno, o sea, el clima que se llega a respirar es inaudito. Tú puedes mantener la esperanza con que las cosas están caras, pero van a estar más caras tanto tiempo como quieras. O al contrario, que una cosa está barata, pero eso no quiere decir que vaya a empezar a recuperar. Y todo eso es sentimiento. Bueno, pues el análisis de las cotizaciones, de los gráficos, como dices tú, es una forma de utilizar el gráfico como un termómetro de sentimiento. Yo siempre digo que, para la gente que no sabe nada, digo, si tú ves un gráfico subir, o sea, el precio de la cotización subir, es que hay más gente que lo ve con potencial de subida que de bajada, porque al final hay un enfrentamiento entre compradores y vendedores. Y esto hay mucha gente que no lo entiende. Dice, no, es que hay muchos más compradores. Digo, no, siempre hay los mismos compradores que vendedores, porque para cada cruce de una operación tiene que haber alguien que quiere comprar y alguien que quiere vender. Y entonces no lo entiendo. Dices, bueno, ¿quién tiene más prisa por hacerlo? Es decir, ¿quién tiene el ansia? Cuando el ansia es del comprador, estás como dispuesto a pagar cada vez un precio más alto por lo mismo. Y el vendedor que lo ve se va retirando y te deja espacio y te sube. Y viceversa. Y lo pasa con el inmobiliario y dices, ¿cuál es el grupo dominante? Digo, el que compra, se lanzan a cualquier anuncio que ven. ¿Y qué pasa cuando se da la vuelta al mercado? Digo, pues que de repente el que estaba feliz, que decía, yo no tengo ninguna prisa en vender, cada vez vendo más caro, un día dejan de llamarle, dejan de visitarle, ya no vienen a ver su casa y en ese momento decide bajar un poquito el precio, el de al lado ve que ha ocurrido lo mismo, hace tal y el comprador de repente dice, oye, hay oferta. De repente hay oferta, no tengo ninguna prisa. Y cambia así. Y ese sentimiento es lo que en el fondo llamamos técnicamente timing, que es escoger el momento adecuado de comprar y vender. Lo primero te vale para saber cuántos excesos hay. Lo segundo, cuándo debes empezar a jugar esos excesos hacia arriba o hacia abajo. Esa sería un poco la idea.
Y de los 3 tipos de análisis, ¿cuál es el que te gusta más a ti? Depende mucho del plazo al que lo hagas. A mí, por ejemplo, el análisis macro para tendencias de largo plazo me encanta. O sea, saber si China va a ser la gran apuesta de los próximos años, creo que lo sacas por macro, no lo sacas por fundamental. Fundamental lo que me dice es cuando empiece el ajuste, cómo de severo va a ser. Es decir, si estás a 10 pisos cruzando por un cable o estás a 1 metro del suelo. Pues si estás a 1 metro del suelo, incluso si te tropiezas no va a haber un accidente grave, pero si estás a 10 metros te puedes matar. Bueno, pues entender si Nvidia está a 10 metros o no importa un montón, porque si luego cambia la dirección del mercado, te puedes quedar quieto sin hacer nada o más vale que te muevas antes de descalabrarte. Yo utilizo mucho análisis macro y utilizo análisis técnico para el timing. Pero cuando gestionaba el fondo de 13 años gestionando un fondo, mi socio era analista fundamental y estábamos todo el tiempo, nos sentábamos a 1 metro uno del otro, estábamos siempre coordinando estrategias conjuntamente. Y analizando empresas. Sí, era como, él hacía un filtrado con sus modelos, te decía, me gustan estas y estas no. Pero eso no quiere decir que compres las que te gustan y vendas las que no. Y me decía, haz tu filtrado desde el modelo cuantitativo. Entonces yo hacía mi filtrado y veíamos en qué coordinábamos la respuesta a la vez. Entonces no me gusta y a ti tú crees que ya es el momento. Digo, pues vamos a venderla. Y esta nos gusta y es el momento, vamos a comprarla. O sea que es un trabajo complementario, no es suplementario. Y para una persona que digamos que esté interesado por la bolsa o los mercados financieros, es algo que es bastante complejo y normalmente siempre cuando te interesa tienes ahí como ese gusanillo y dices, hostia, esto es mucho más fácil de lo que yo pensaba porque, claro, el gráfico cuando lo ves muy claro, ¿no? Dices, joder, qué tonto, compra aquí, vende aquí, o sea, es muy fácil, ¿no? Entonces, porque esto pasa y porque funciona así la mente humana. ¿Por dónde le dirías a alguien que quiera empezar a aprender de esto? ¿Por dónde debería empezar? A ver, yo creo que entender cómo funciona un poco la economía es muy bueno. Pero es muy bueno no porque quieras ser trader, es muy bueno porque te vas a pasar tu vida tomando decisiones de ¿compro casa o la alquilo? Si la compro a tipo fijo, tipo variable. ¿Me merece la pena un plan de pensiones por la deducción fiscal que tengo o prefiero hacerme yo un plan de pensiones privado mío y cómo lo monto? ¿En qué invierto? Todo esto te va a acompañar, aunque no seas economista, aunque no seas trader, te va a acompañar toda tu vida. Entonces, como si eres un chaval de 20 y tantos años y no te hagas la carrera de económicas, pero sí búscate un barniz que te ayude a entender qué es la inflación, cómo te afecta, qué es la deuda. Toda la deuda es mala. ¿Cuándo se llama deuda productiva y cuándo improductiva? Es decir, conceptos sencillos, no se tarda nada en adquirir esos conceptos, pero te van a abrir los ojos. Y luego tienes un segundo punto que es crucial y es todo lo que estás ganando ahora, si tienes 20 y tantos años, y si no haces nada con ese dinero, de aquí a que tengas mi edad o estés cerca de jubilarte, ese dinero no vale nada. O sea, has perdido completamente la capacidad de compra de ese dinero. Y la gente no lo entiende. Entonces dices, cuando tú oyes ese mensaje en los telediarios de el objetivo de la inflación es el 2% anual. Dices, no se lo cuentes así. Dile, a un 2% anual, en 10 años has perdido el 22% de lo que podías comprar con ello. Y en 40 años casi la mitad. Dices, o sea, pasan 40 años y has roto tu billete por la mitad y lo has tirado a la basura. En el momento en que entienden eso, invertir ya no es una opción, es una obligación. O sea, puedes invertir de forma muy conservadora, pero es que si no estás perdiendo, seguro. Claro. Aquí saco el tema que me parece interesante y es que en España la cultura que tenemos es la del tocho, la de comprar ladrillo, ¿no? La mayoría de familias del baby boom, digamos, no invertían en planes en renta variable, sino que compraban una segunda vivienda o incluso una tercera vivienda, ¿no? En la playa o no, o la montaña, donde depende de las preferencias de cada uno, pero no tienen cultura de invertir en bolsa o de tener un asesor financiero. La primera pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta es, ¿el tocho también ha sido una gran forma de protegerte de la inflación? Por supuesto, más del 70% de la población tiene casa propia y es un tema cultural, ¿no? En el norte de Europa descubres que a lo mejor es el 40% y el resto les parece normal vivir alquilados toda su vida. Pero en España sí hemos tenido ese deseo por tener propiedad
Y es una forma buenísima de defenderte contra la inflación. Yo siempre este ejemplo me habrán oído decir 1000 veces, pero es que es real. Mi padre se compró un chalet, tiene 93 por 18.000 euros, al cambio eran pesetas, claro, y ahora vale 600.000, ¿no? Y dices, vale, ¿qué ha ocurrido? Digo, pues nada, que el dinero ha perdido valor tan rápidamente que lo que antes comprabas con unos pocos billetes, ahora necesitas un maletín. Dale la vuelta. Si yo tengo 600.000 y pasan 60 años, ¿cuánto vale? Digo, pues a lo mejor te valen 18.000. Y dices, oh, espera, eso es muy fuerte. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que puedo dilapidar mi dinero en 40 o 50 o 60 años si no hago nada con ello? Digo, claro. Cualquier activo, cualquier cosa que compres que esté denominado en lo que llamamos moneda fiat es el euro, el dólar, la libra, el yen, como lo que pierde valor es el billete, el precio de esos activos sube. Claro. Con lo cual, si tú compras, puedes comprar oro, puedes comprar vivienda, puedes comprar bolsa, automáticamente te proteges. Si lo dejas debajo del colchón o lo metes en una caja fuerte, ese dinero... Mucha gente cree que se protege o que arriesga, ¿no? O sea, mis padres no son personas que tengan cultura financiera muy avanzada, pero sí que compraron tocho en su día, ¿no? Y mi padre me decía, sí, bueno, puedes invertir en bolsa, pero al final puedes perder el dinero, ¿no? Entonces hay una concepción como que cuando inviertes en bolsa lo puedes perder, que no deja de ser cierto en cierta manera, ¿no? Sí, el problema de la bolsa es que lo miras. No, es verdad, es muy No, curioso. en la casa no. Claro, hay Ahí una está. forma para verlo todos los días rápidamente, ¿no? Pero en la casa no la vas a estar chequeando Claro. semanalmente. O sea, a lo mejor una vez al año dices, ¿cuánto he subido el último año? Y te has subido un 11, qué bien, pues debo haber ganado dinero. Pero realmente tú no vas con la mentalidad. O sea, el propio activo en el que inviertes lleva la nomenclatura de largo plazo escrito Claro. con grandes letras. Es decir, ¿por qué? Pues porque el coste de comprar y vender viviendas, a lo que seas un experto que tenga un fondo, tiene un coste fiscal de un rozamiento que te dejas todo. O sea, que si el notario, que si la gestoría, que si los... O sea, al final dices, mira, oye, no, esto no merece Y si la ya pena. vives ahí además, ¿qué vas a hacer? ¿Buscarte otra casa? Sí. Tal. Entonces, la gente que compra sí tiene esa mentalidad de, bueno, esto es para mi jubilación o para dejárselo en herencia a mis hijos. El que compra a bolsa, lo normal es que 9 de cada 10 te digan, no es para largo plazo. Pero si tú le preguntas, ¿cuántas veces lo has mirado la última semana? Y te dicen 2 o 3 mínimo. Y dices, pues tú no eres inversor de largo plazo o simplemente te quieres torturar. Porque claro, te vas a someter a reevaluaciones sobre tu decisión de inversión casi continuamente. Eso no hay quien lo aguante, vamos. Claro. Y invertir en bolsa, porque yo recuerdo siempre esta frase de Warren Buffett, ¿no? Que dice, si no eres un experto, lo mejor es ponerlo en fondos indexados, en el SP500 y olvidarte. ¿Tú también eres de ese consejo o invitarías a que la gente estudiase un poco más para seleccionar compañías? Mira, yo a mis hijos, que ninguno estudia, de los 5, ninguno ha seguido mis pasos, supongo que denota inteligencia. Sería insoportable tenerme de padre y él haciendo lo mismo y yo dándole tralla, ¿no? Pero, ¿qué haces comprando esto? No, ¿A quién se le ocurre? Chicharro, ¿eh? Tuvimos nuestros encontronazos en 2021 con los meme stocks, que se convirtió en tema en la cena se convirtió en tema de conversación y yo hubo un momento en que dije, la próxima vez que oiga esto, no os doy de comer. Desheredado, o sea. Como me entere que estáis comprando GameStop y AMC, directamente no os doy de comer. O sea, o me lo argumentáis muy bien, digo, estáis zumbaos. Y discutían, ¿no? Es mejor Ripple, ¿qué dices, Cardano? Y yo les miraba y digo, perdón, yo llevo dedicado a esto 35 años. Pero es que las criptos a ti te pillan un poco. Y yo digo, os voy a matar. ¿Cómo que me pillan un poco? O sea, la falta de humildad, yo también la tenía, ¿eh? Cuando empiezas, eres todo emoción, Claro. tienes todo entusiasmo y cero conocimiento. Yo eso le llamaba perfil pera, que es poco cerebro y pelotas enormes. Y se sigue dando. Yo lo sigo encontrando en la industria. Digo, madre mía, que supongo que son las épocas de cuando se empieza. Y sí, ellos invertían, alguno ha invertido alguna cosa, pero yo, por ejemplo, ahora que les he dado hace poco una charla oficial de 2 horas y media, les dije, mirad, no os gusta, o sea, no os vais a dedicar a esto porque se nota que no habéis echado el tiempo necesario. Tenéis toda la vida por delante, estáis con 20 y tantos todos de ellos. Y digo, os voy a explicar lo que es un DCA, que es invertir periódicamente con independencia del precio al que cotiza el activo.
y te voy a enseñar a hacerte un índice diversificado con ETFs. Es decir, no me digas que te compras como tu amigo el MSCI ACWI, que se cree que tiene el fondo diversificado y el 70% es Estados Unidos. Les digo, no, China, Estados Unidos, Europa, y si quieres un peso emergente, montamos un ETF con 4 patas. Yo te digo dónde conseguirlos. El ETF es una carcasa que reproduce lo que hacen los índices bursátiles, pero con una comisión muy bajita. Por eso hacerlo ahí parece interesante. Y luego conceptos como un poco de oro, cómo invertir en inmobiliario si tienes 500 euros y no tienes más, porque hay forma, a través de tokenización, a través de financiar promotores. Ahí hay un mundo muy interesante. Porque tu idea también es, para alguien que nos escuche, no solamente invertir todo en bolsa, ¿no? No. Que tenga un pequeño porcentaje en diferentes activos. Es materialmente imposible saber qué es lo que lo va a hacer bien en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, la forma de protegerte es aprovechar un poco todas las oportunidades. Tienes que entender que una meme coin, a mí personalmente, yo no invierto en meme, pero sí en criptos. Digo, pero bueno, tienes que entender que Bitcoin es la única cripto pura y lo demás son altcoins, y que es un altcoin y porque es distinto. O sea, y que, como digo yo, ya que tienes la información tan fácil, joder, moléstate un poco y lee los básicos de lo que hay detrás de cada inversión, ¿no? No, y si compras una meme coin, tienes que saber a lo que vas. Es decir, Claro. yo estoy a favor de que la gente compre la meme coin que quieran siempre y cuando sepan lo que están haciendo. O sea, Sí. es una cuestión de conciencia, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es una obligación con uno mismo, ¿no? Dices, tu dinero te cuesta mucho ganarlo y ahorrarlo y, tío, pues si lo vas a poner en un sitio, al menos tienes que saber a qué estás jugando, ¿no? Es que te queda sorprendido la gente lo que hace. O sea, hay gente que tiene inversiones importantes en activos y que cuando les preguntas cuál es el miedo, qué podría ir mal en este activo, no saben contestarte. O sea, es que no saben realmente qué han invertido. No, es que me lo dijo mi amigo. Digo, bueno, pues vaya argumento, macho. Es un muy buen argumento, muy utilizado. Sí, me lo han dicho, ¿no? sí, Me han dicho y yo no sabía nada. y la culpa es de Guillermo, ¿no? Le buscas al amigo que te recomendó y cuando sale mal lo crucificas, pero es tu dinero, lo vas a perder tú, ¿no, Guillermo? Eso, la culpa es de Willy siempre. Y en esta cartera para tus hijos, ¿no? Combinando, digamos, ETFs de distintas regiones del mundo, diferentes activos, ¿hay renta fija? Sí, pero la renta fija no se puede comprar, igual que la bolsa tú puedes decir todos los años, cada 2 meses, cada 3 o cada 6, compras una cantidad determinada. En la renta fija no funciona igual, porque las ventanas en la renta fija de obtener rentabilidades razonablemente buenas No subasta. se dan, por ejemplo, entre 2010 y 2020 no podías comprar renta fija porque cotizaba con Negativo. rentabilidad negativa. Es decir, tú le prestabas dinero porque la renta fija es un préstamo que emite o un gobierno o una empresa para que alguien les dé dinero y a cambio te pagan intereses. Es lo mismo que cuando tú vas a un banco a pedir una hipoteca. Uh-huh. Necesito dinero y te dicen, vale, ¿cuánto? 100.000. Pues te va a costar la broma. ¿A cuánto tiempo? 10 años. Pues vas a tener que pagarme todos los meses esto. Bueno, pues cuando es el gobierno el que necesita el dinero o la empresa, emite un bono, que es esa deuda, y ese bono tiene lo que llamamos un cupón, que es como te retribuyen que tú lo compres. Y sabes que ese cupón se llama renta fija porque sabes lo que te van a pagar. Entonces, ¿cuándo es interesante? Pues ahora tienes renta fija con 4,5, más o menos de rentabilidad en Estados Unidos, subiendo en Europa. Bueno, pues ahí hay una ventana porque tiene muy poquito riesgo y tienes unos cupones o rentabilidad garantizada. Entonces, tener algo de eso es muy interesante, pero ahora, entre 2010 y 2020, ni tocarlo, claro. ¿Y quién compraba eso entre 2010 y 2020 si no daba rentabilidad? Pues supongo que los mismos que se compraban el índice de Goldman de tecnológicas que pierden dinero. Se llamaba así el índice y subió un 600% en 2021. O sea, gente grillada hay en todos sitios. O sea, de verdad. O sea, realmente la gente que no había analizado bien el instrumento Yo financiero. fíjate que creo que era más bien que era una época en la que parecía que todo se iba a ir a la mierda, que el euro a lo mejor desaparecía y decías, tío, por lo menos Alemania seguirá existiendo y... Vale, entiendo la tesis. O sea, entonces, en el banco, si el banco quiebra, pierdo mi dinero, que cuando empiezas a tener mucho, imagino que será un problema. Y prefiero dices, que me paguen por tener el dinero aquí a tenerlo en un banco. O sea, yo creo que lo veían como un coste de decir, por lo menos aquí está más protegido. Seguro. Pero no lo sé, ¿eh? No, o sea, quiero decir que esto es un problema de claro, si tienes tus ahorros de 100.000, pues dices, vale, no pasa nada.
Pero si tienes miles de millones, Claro. imagino que será un problema. Sí, pero bueno, normalmente ahí los que están comprando están casi obligados a comprar compañías de seguros, planes de pensiones, que tienen en su propio, digamos, en su hoja de que reparten En su En política, la en memoria su del política. fondo. en qué tienen que invertir, hay un porcentaje que es en renta fija. Entonces, Claro. es un disparate, pero es que no tienen más opción que cumplir con Claro. eso, ¿no? Qué bestia. Y pensando un poco en el ciudadano de a pie, ¿no? Porque claro, tú imagínate que soy un joven que tiene ahorrados 15.000 euros, ¿vale? Pongamos, siendo optimista, porque hoy en día está complicado el tema, ¿no? Pero 15, 20.000 euros, ¿tiene sentido que con esas cantidades alguien se interese, al margen de lo bueno de aprender, ¿no? Pero ¿tiene sentido financiero realmente que te intereses por aprender y hagas algo con este dinero? ¿O esa cuantía es insuficiente para interesarte? Yo a mis hijos con 1.000 euros ya les estoy dando tralla de que aprendan a invertirlo. Es un hábito, Marc. Es como lavarte los dientes. Yo siempre digo lo mismo. Dices, si me lavo los dientes hoy, no voy a tener caries. Digo, no, esto es una inversión para cuando llegues a los 60 tener la dentadura tuya y no una postiza. No vas a ver el retorno inmediato. Al principio es aburrido, te cuesta, pues tienes sueño, no te quieres lavar los dientes, pero luego lo conviertes en un hábito y ya simplemente lo haces de forma recurrente, y cuando han pasado 40 años dices, jo, qué bien que tengan una buena higiene bucal, ¿no? Claro, pero lavarme los dientes es algo que sé hacer porque me han enseñado de pequeño, pero la educación financiera que imparten en el colegio no es suficiente como para... De hecho, si me permitís, ni en la carrera de dirección de empresas te enseñan demasiado sobre renta variable y renta fija. Sí. Poquita cosa. Bueno, hay una asignatura de dirección financiera, pero en 4 años yo toqué una asignatura solo de esto. O sea, en cualquier caso, en el instituto, en el colegio, no te enseñan nada de esto, ¿no? Entonces, como alguien que no tiene ningún conocimiento financiero puede comenzar a sacar rendimiento a sus ahorros, ¿no? La verdad es que debería ser una asignatura, o sea, es que es algo tremendamente importante. Lo que pasa es que ahí te metes en un mundo muy complicado y es qué tipo de población quieres tener. ¿Quieres tener gente? Yo siempre digo, ¿prefieres el rebaño de ovejas o la jauría? Porque la jauría es muy complicada de gestionar, ¿eh? Es que son guerrerísimos. Y el rebaño de ovejas es muy fácil. Entonces, a veces uno piensa, o sea, tiene que haber un plan de mantener a la gente inculta, porque si no, no lo entiendo. Porque enseñar los principios que rige una economía y los conceptos más básicos de inversión es un trimestre. O sea, ni siquiera necesitas un año, un trimestre, y lo puedes hacer como un cómic, ¿eh? Claro, pero sí, yo esto siempre lo he pensado, pero digo, si tu ideología va en contra del sistema capitalista, lo último que quieres es enseñar más cómo funciona el sistema capitalista. Si es que yo veía el típico vídeo de una política que decía, aquí se está enseñando a los niños el monstruo de la inflación, ¿cómo puede ser? Y es como, vale, sí, claro, en su cabeza eso es un sacrilegio. Y además, tú escuchas a gente aparentemente experta decir que la inflación está bajando cuando lo que está bajando es la tasa interanual. Y yo este ejemplo lo he puesto muchas veces. Yo, primer año engordo 5 kilos, el segundo año engordo 3, el tercer año engordo 1. Estoy engordado. Estoy adelgazando, ¿no? Y en todos los telediarios la inflación está bajando. Digo, pero vamos a ver, ¿quién es el que se atreve a dejar que esta gente dé los telediarios? Pero ¿cómo va a estar bajando? Está subiendo más lento. Pues ese concepto que es de perogrullo, ya ves que lo maneja mal muchos ministros. De todas formas, Claro. también ahora que están algunos partidos, o sea, llega como esta propuesta, ¿no? De que están diciendo, las empresas del IBEX 35, beneficios récord, hay que ponerles más impuestos a estas empresas, ¿no? Claro, la mayor parte del capital de estas empresas está en manos de minoritarios que pueden ser españoles que tienen sus ahorros puestos en acciones de Banco Santander, de BBVA, de Iberdrola y claro, o sea, quiero decir... O fondos de pensiones. O fondos de sea, pensiones o demás. O sea, claro, que no está... O sea, esto de lo de la ideología y tal, que a lo mejor, vale, sí, por ideología quieres poner este gravamen extra, pero a lo mejor te estás atacando justamente a lo mejor a clase trabajadora, ahorradora, que verdaderamente le puedes buscar un problema. Y no solamente eso, es que esos que están ahora obteniendo sus beneficios extras se han jugado mucho. O sea, en la ecuación que nunca valoramos bien, cuando te metes en el mundo, digamos, de el que gana mucho tiene que pagar mucho y hay que ser solidario, digo, no, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, a mí la progresividad me parece correcta, hasta un límite, claro. Pero a la hora de calcular la progresividad hay que calcular no solo lo que gana, sino lo que le ha costado ganarlo.
Es decir, que si este tío no trabaja 40 horas semanales, sino 70, de alguna manera habrá que reconocérselo. Si no tiene red de seguridad debajo y se está jugando su vida en ese proyecto, pues habrá un coeficiente corrector de lo que gana que minora su ingreso porque lo que se ha jugado es su patrimonio y no siempre sale bien. Claro. Y sin embargo utilizamos ecuaciones ultra sencillas. El que más gana, más paga, digo. ¿Perdona? Sí. ¿Qué disparate es Bueno, este? somos de eventos. O sea, vemos la eventualidad de alguien cuando ha ganado dinero y no ves todo el riesgo que ha asumido, no ves todos los trabajadores que ha contratado, las denuncias que le han puesto, o sea, todo lo que ha pasado para que llegue ahí. Además, estás viendo el que ha llegado. Porque de cada 100 a lo mejor llegan 3. Sí, y construyes todo en base al éxito de esos 3. Sin tener en cuenta que a lo mejor esos 3 están currando un domingo. Cuando el resto no lo hace. Como hoy. Como hoy, por precisamente, ejemplo. nosotros. Yo quería volver al tema de la formación porque precisamente hablamos de partidos políticos cuya ideología pues es francamente anticapitalista, ¿no? O quizá más de izquierda, ¿no? Pero es curioso porque el no formar a la gente en el colegio en materia financiera lo que hace es perjudicarles frente a entidades financieras. Tú imagínate que vas a negociar una hipoteca. Claro, si tú no sabes cómo funciona una hipoteca, te venderán lo que ellos quieran, porque tú no tienes la formación adecuada para saber lo que es un tipo de interés variable, por ejemplo, ¿no? En cambio, si te dan la formación, tú tienes más fuerza de negociación, tienes más libertad, puedes elegir. Entonces es curioso porque intentas proteger a la clase obrera y trabajadora y lo que haces totalmente es desprotegerla ante el sistema que impera, ¿no? Que es el capitalista. Es muy curioso. Yo sigo pensando que, o sea, no creo que sea tan maquiavélico como que alguien haya pensado en la forma de hacerlo, sino que es un proceso que va avanzando, pero evidentemente no le ponen remedio. Es decir, nadie levanta la mano y dice, oye, habría que dar cultura financiera a la población, ¿no? Desde muy jóvenes, y yo no veo que eso ocurra. Bueno, pero desde el sector privado, tú tienes formaciones, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, a ver, primero porque creo que se puede enseñar de forma muy divertida. O sea, yo trabajo ahora, por ejemplo, en una cosa que es una especie de TV o un libro para economía para niños. Uh-huh. Y me lo paso bien yo haciéndolo. Digo, joder, es verdad, cantidad de ejemplos de pequeñas ideas que se te ocurren del día a día. Dices, mira, esto para explicar esto puede estar muy chulo. Y cuando tú piensas en la imagen, el Arquímedes en la bañera y tal, y dices, ya lo recuerdas de por vida. La fórmula no, pero la imagen, yo pienso, enséñalo con imágenes, o sea, crea unos caracteres, el que lo gasta todo, el que es ahorrador, el tal, y en base a esos perfiles trabaja ideas que son muy sencillas, pero que tienen un valor enorme. Entonces, yo ahora estoy todavía más abajo, estoy trabajando en el cómic, pero lo que es para gente joven, que yo lo hacía para mis hijos, yo decía, os voy a enseñar primero cómo funciona la economía, pero muy entretenido. Después voy a enseñaros cómo funcionan los mercados. También desde una aproximación muy sencilla, con esos 3 bloques que tú decías de tipos de valoración. Y luego te voy a enseñar la tercera. La tercera es la psicológica y es, tienes que conseguir dejar el corazón, cuando tomas decisiones financieras, el corazón lo dejas en casa. Porque es muy mal compañero de viaje. Porque te empiezas a angustiar, empiezas a tomar decisiones que no son las correctas, ¿no? Tiene que ser algo mucho más meditado y metódico. Y si se cumplen ciertos, bajo mi punto de vista, ¿no? Ciertos patrones, después hay que entrar. Déjate de miedos. Ya tendrás tiempo de salirte con la pérdida controlada si no ha sido una buena idea, pero no dejes que se escapen las oportunidades que sobre el papel habías dicho que querías jugar si se daban, ¿no? Y eso es psicología. Y esos 3 módulos creo que es más que suficiente para que cualquier chaval pueda planificar sin ser trader, sin ser gestor profesional, simplemente que gestione su dinero correctamente. ¿Recordáis cuál fue la primera acción que comprasteis? Facebook. No, Seguro lo digo en broma. Sí, pero no la compré de pequeño, la compré a lo mejor tenía 25 años. No, pero es que para mí es como el momento en el que no solo ya has entendido el concepto, no solo te lo han explicado en la carrera, sino que ya dices, vale, pues tomas la decisión consciente de Yo me acuerdo que comprar me un valor. compré libros así, Warren Buffett, el análisis fundamental, me hice así mis numeritos y tal, y luego te das cuenta de que la compré realmente porque usaba el producto. Por corazón. No, pero usaba el producto y digo, pues estoy gastando una pasta en Facebook Ads. Estos los conozco. Asumo que mucha gente se está gastando la pasta en Facebook Ads. Es súper rentable para mí. Es una máquina de hacer dinero para cualquier empresario. Y dije, esto tiene que subir.
Pues mira, yo, y eso me da un poco de vergüenza, delante de Pablo sobre todo, pero mi primera inversión en bolsa fue con 30 años. O sea, de los 22 que comencé a trabajar a los 30 no invertí nada en bolsa. Y no lo hice por dos razones. Una, porque no sabía, o sea, no tenía conocimiento y al final entrar sin saber tampoco era una opción. Y tampoco había en ese entonces mucha formación extra, digamos, fuera de los programas educativos estandarizados, ¿no? Y luego la otra, porque yo no ahorraba nada. O sea, yo entre los 22 y los 30 prácticamente invertí todo en formación, porque mi tesis era, si inviertes en formación, incrementas tu palanca de ingreso. Entonces, en lugar de ahorrar de 100 en 100, igual podrá ahorrar de 10.000 en 10.000. Un poco era la idea que tenía, ¿no? Que no me ha ido mal del todo. Es que a mí me parece espectacular la tesis que tenías. O sea, Sí, creo que es... pero tengo que añadir que también yo soy mucho de gastar. O sea, tengo el efecto riqueza lo tengo muy ponderado. No todo iba en formación. No todo iba en formación. No, pero sí que es verdad que, por ejemplo... Iba en networking. Exacto. No, pero yo me quedaba con gente con rentas muchísimo más altas que la mía en ese entonces. Y claro, el ritmo de vida de mi entorno era muy alto. Y mi padre me decía, no te sientas rico porque tú no eres rico. Y yo decía, ya, pero Aún. sí. Aún. No, pero decía, pero si voy donde van ellos, voy a restaurantes, voy a lugares, tengo que estar un poco, o sea, tengo que gastar mi dinero en ese entorno, ¿no? Entonces, yo creo que malgasté mucho, pero también invertí mucho en formación que me permitió, pues, incrementar mi palanca de ingresos. Pero aún así, siempre tenía un remanente y lo tenía totalmente desaprovechado. Y en 2020, en pleno COVID, antes del COVID, de hecho, compré Amazon y Nvidia. Fueron mis dos inversiones que me han ido bastante bien con estos 5 años. Claro. Sí, sí. Qué bueno. Pero las compré porque me hacía. O sea, porque Nvidia sí que tenía un poco la visión de que podía ser el futuro, que efectivamente pues lo está siendo. Y Amazon veía que era una compañía que se está comiendo el mercado y tenía sentido, ¿no? Pues mira, yo a mi hija la pequeña, cuando le conté lo de que era la inflación y que el dinero y prácticamente era como romperlo y tirarlo a la basura, se me quedó mirando muy seria y me dijo, a mí no me va a pasar eso, papá. Yo me pienso gastar la paga según me la des. Y dice, a mí la inflación no me afecta. Digo, bueno, pues mira, es tu modelo 22 a los Mensaje 30 años. captado, acción no es la esperada. Pero... Bueno, hay que reajustar el mensaje. Bueno, debo decir que es mentira porque me compré un inmueble en 2016. Hombre, Sí, pero no, eso no es, No, no es casa. Bueno, pero O sea, perdón, no son acciones. sí, pero sí que fue una inversión, es decir, que sí que en cierto modo no todo Protegiste lo tu tiré a la capital. basura, Sí. sino que hice algo. No, y además compré en Andorra en 2016, que Está bien. Está bastante bien. Sí, sí. no, pues yo mi primera... El nombre da igual, era Sevillanas, pero te cuento para que te hagas una idea de lo poco que sabía. Luego yo te cuento cuál fue la mía. Pero... No había mercado electrónico, había corros. En aquella época se juntaban los corros en la Bolsa de Madrid y entonces... ¿Qué es esto, los corros? Bueno, los agentes de cambio y bolsa, que eran los que se encargaban de hacer el cruce de operaciones. Como las películas. Como las La películas. de Wall los Street. papeles y Sí, toca hablar la de Eddie Murphy, Telefónica. aquella Pero, o sea, antigua. si tú querías comprar, tenías que ir ahí en plan. No, "Oye", le dabas la orden a un corredor de bolsa Vale. y él es el que iba allí si no, eso a pelearse en plan. Sí, entonces yo me acuerdo que en España había 4 bolsas y yo veía en el periódico, los domingos miraba en la zona Salmón y yo miraba los precios y un día, claro, yo era muy joven, ¿no? Y yo digo, ostras, Arbitraje. ¿lo puedo arbitrar? O sea, resulta que en la bolsa de Bilbao esto cotiza a este precio y en la de Madrid a este precio. Eso pasaba. Pasaba, pero claro, no tenía ni idea de por qué pasaba. Entonces yo me plantaba en la oficina de Banco Santander, muy serio, rellenaba la boleta de lo que quería hacer y se la entregaba al tío y digo, que me pasen esta orden lo antes posible. Y al día siguiente iba y digo, ¿se ha ejecutado? Y miraba al tío y decía, no. Y vaya. Al día siguiente volvía, ¿se ha hecho? No. Y así una semana. Y digo, no lo entiendo. Y me dice, ¿qué no entiendes? Dices que en esa bolsa el corro se reúne una vez por semana, es muy líquida. Conclusión, el precio al que hice la ejecución fue una mierda auténtica. Y no es que estuviese arbitrable, es que uno cotizaba todos los días y el otro, el precio que veías es el de hacía 6 días. Y yo había cursado la orden por la bolsa de los 6 días. O sea, esas cosas que dices, bueno, esto no hay que contarlo mucho. Al principio lo ocultaba, claro, no decía nada, ahora ya me río, digo, madre mía. Bueno, estas son experiencias del inicio, ¿no? Totalmente. Al final. Y cuando hacen esos corros, y esto es por curiosidad, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tú le dices a uno,
¿Te compro a ti las acciones? ¿O cómo funcionaba eso? Yo nunca conseguí entender cómo se aclaraban, porque cuando tú les ves con los gestos que hacen con las manos, están indicando cantidades, precios, que es inaudito. ¿Pero a quién? ¿A otro? O sea, sí, están los que están comprando y vendiendo allí todos, además por las chaquetas van en función del tipo de activo que está haciéndose, y tú lo estás viendo y es como ver pues a lo mejor el lenguaje de un sordomudo, ¿no? Y dices, sí, yo sé que se están comunicando, pero yo no me entero de nada. Pues a mí me pasaba, yo miraba aquello y fascinado, digo, es alucinante. Wow. Y veías a un tío, ibas a la mano en la cabeza y decía, ¿pero qué le ha pasado? ¿Sabes? No, yo no he visto nada. No, yo no entiendo, era un lenguaje que ellos manejaban y ahora todo esto se ha perdido, todo sí, es digital. Yo creo que ahora ya debe quedar alguna bolsa donde todavía haya encuentro físico, pero te diría que el 95-98% se debe hacer electrónico ya. A ver, yo mi primera acción, la que digamos que vino a mi nombre y que todo, digamos, lo hice yo, no fue nada espectacular. Yo en ese momento la cuenta nómina la tenía en Open Bank, que era un neobanco de Banco Santander, y no te cobraban comisiones de custodia y eran comisiones mucho más reducidas si comprabas acciones de Banco Santander. En aquel momento estaba Emilio Botín y creo que daban 60 céntimos garantizado de dividendo tal, era más de un 10% en ese momento porque la acción estaba bastante estampada. Y yo mis primeras nóminas casi íntegramente las ahorré en acciones del Santander, que recuerdo que me costó bastante venderlas para utilizar el dinero para otras cosas. Pero la primera, digamos, la primera decisión consciente de comprar algo, no es que lo comprase yo, pero fue con mi padre. A mí mi padre me enseñó todo sobre la bolsa y cómo funcionaba y digamos que eso yo lo he mamado en casa y lo veíamos en el teletexto. Que en la propia tele te venía pues, actualizado con 5 minutos de delay o demás, pero venían ahí las acciones de todo el mercado continuo y de todo el IBEX 35. Y me acuerdo que la primera que dije, vale, pues yo quiero esta, se llamaba Pick and Pack, hacían cajas, entraron justamente en el IBEX, no sé muy bien cómo, porque ya a tanto ya no llego, porque estoy hablando de que no sé cuántos años tendría, igual 12 años o sí, 12, 13, o sea, no muchos. Hicieron una ampliación de capital, aprendí en plan de no, esto es una ampliación de capital, había derechos, los derechos de adquisición preferente cotizaban, entonces salían 2 líneas de repente, y esto fue antes de las .com, porque luego vino Terra también, y todo esto yo le decía a mi padre, dice, oye, pues mira, yo quiero 2 acciones de estas con mi paga, ¿no? Y mi padre, pues yo que sé, tendría algo comprado o no, simplemente calculaba la diferencia y tal, pero eso sí que lo recuerdo con bastante claridad, que fueron como las primeras, ¿no? Y desde ahí ya sí que tuve como mucho interés por todo lo que era la bolsa. Y en mi familia, pues siempre el tema del tocho no está tan arraigado, porque claro, siempre durante todo el boom de inmobiliario, la vivienda es cierto que subió mucho en España, pero si te paras a mirar en esos años la cotización de las constructoras, también subió bastante. Y eso era una inversión mucho más líquida que una casa. Entonces, claro, lo que pasa es que una casa te permite apalancarte, porque puedes ir al banco, pedir la hipoteca y no puedes pedir un préstamo en el banco para comprar acciones de bolsa, o no debes, que eso había gente que lo hizo con las .com. Pero bueno, yo eso que lo aprendí en casa, digamos, tuve esa suerte y nada, desde entonces siempre fue muy curioso. Bueno, no debes, pero sí puedes, ¿eh? Puedes apalancarte sobre tu propia cartera. Sí puedes. Que eso ya pero ya tienes que saber un poquito más que... Bueno, vamos a ponernos en la mente de personas, por así decirlo, que no tienen un conocimiento profundo de invertir, pero imagínate que quieren invertir. Tú tienes una formación, Pablo, ¿hacia qué va dirigida y cuál es un poco tu motivación para hacer esta formación? La motivación fue darles una clase grande a mis hijos, ¿no? Al final dices, hombre, estás dándoles píldoras, les estás dando consejos, pero no acabas por darles un guión con un índice muy elaborado, con un proceso explicativo hasta el final, ¿no? Y ya que no me parecía correcto el andar dándoles la brasa continuamente, digo, bueno, pues les voy a dar la opción de poder hacerlo a su ritmo, cuando ellos quieran, como 30 y tantas horas, y bueno, cada uno indagará luego más en lo que más le llame la atención. Era un poco esa idea, pero tenía que tener eran 3 módulos. El primero era ese famoso bloque de qué es la economía, cómo funciona, cómo te afecta, si el ciclo es bueno, hay crecimiento, hay una recesión, cómo interacciona con las divisas, con las materias primas, con todo. Ese era el primer bloque. El segundo era, una vez has entendido
el mundo en el que vives, tienes que entender cómo funcionan los mercados en su concepción más amplia, ¿no? Desde qué es una cotización de un activo y por qué la graficamos y para qué sirve graficarla, distintas técnicas de valoración, ventajas e inconvenientes, porque algunas están muy bien, pero solo valen para inversión a largo plazo, mientras que otras son para trading. Y no tener eso claro, pues al final te puede llevar a errores muy, muy costosos. Y yo, que me había dedicado en Banco Santander a hacer sistemas algorítmicos, las famosas cajas negras estas, ¿no? Pues quise meter un poquito ahí, no desarrollarlo mucho, pero sí decir, bueno, vamos a sembrar ahí la semilla para el que le guste, que sepa que aquí hay un mundo a desarrollar enorme, ¿no? Que se puede llegar a optimizar y automatizar la toma de decisiones en base a unas reglas. Y ahí lo dejo porque es más complejo. Y luego el tercer bloque era la psicología, ¿no? Yo creo que tal vez lo que más he tardado en aprender en mi carrera es a dejar la soberbia en casa, porque al principio tú eres de los que dicen, no, esto tiene que pasar, o esto no puede ocurrir. Ese tipo de frases son criminales, ¿no? en las inversiones. Y se tarda mucho en darte cuenta. O sea, te tienen que pegar muchos guantazos hasta que ya finalmente te muerdes la lengua. Y a mí cuando me dicen, ¿tú crees que? Digo, no, todo es posible. O sea, mi respuesta es todo es posible. Y cuando la gente me dice, todo, digo, mira, ¿viste cotizar el petróleo en negativo en el COVID? En negativo de menos $45 barril. Y dices, ¿cómo va a cotizar en negativo? Digo, pues ahí lo Eso de cotizar en negativo es que te lo regalan, como si te lo estuvieran regalando el barril. Hay un problema de que la gente que hacía especulaba en el mercado de futuros. En el futuro, digamos, tú compras un contrato que te garantiza un precio a X meses vista, pero cuando aquello quedaba un día o 2 días, un día, había tanta gente que había estado comprando el petróleo porque decían, está a $8, está a $7, esto es una ganga. Pero claro, llegaba el día de vencimiento y seguía bajando, y seguía bajando, y seguía bajando, y entonces la gente no entendía, y dices, oye, tú sabes que el futuro, si vence y no lo saltas al siguiente contrato, te mandan el petróleo a tu casa. Entonces la gente dice, ¿cómo? Yo sí, vas a recibir los barriles, tío, en el jardín de casa. Te has comprado un petrolero. Y ahí ocurría lo que decías tú de los bonos, ¿no? Es decir, me da igual, o sea, aunque pierda dinero, aunque lo vendan menos 20, claro. A mí no me mandes esto, tío. O sea, me matan en mi casa. Alguno a lo mejor dijo, vengan. Cariño, ¿qué es esto? Pues se dio una circunstancia de que bueno, habías pensado que como estaba muy bajo ya era un chollo, y aquello siguió bajando, y cuando ya llegaba el día último dices, me da igual que cotice negativo y esto me lo tengo que quitar como sea. Y se dio esa circunstancia. Entonces hay cosas que no pueden pasar, pero pasan. Claro. Pues y esta formación que dices, por lo que cuentas, me la voy a hacer yo también. O sea que... pues encantado. Sí. O sea, yo siempre es algo que he leído libros, he cogido conceptos, veo vídeos tuyos, veo vídeos de otros inversores, pero lo que dices de un índice, de que me lo estructures y pueda hacer un seguimiento, a mí me interesa. Yo creo que también dejaremos un enlace, ¿no? con la información y que también nos digan, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, que súper bien. Sí, el feedback siempre es bienvenido porque al final esto es un ajuste. Tú tienes una idea de cómo hay que enseñarlo, pero a lo mejor crees que ya lo has hecho muy sencillo y alguien quiere todavía un lenguaje más básico, ¿no? Con lo cual eso está muy bien saber qué opina la gente. Pues es curioso porque en esta línea yo creo que también me lo voy a hacer, porque es que yo tengo conceptos que creo que tengo claros, pero luego a veces escucho cosas y digo, buah, esto de los futuros, de que me mandas el petróleo a casa, no lo tenía en la cabeza, ¿no? Y digo, a ver si... No, pero yo, mira, precisamente en mi forma de invertir, primero que lo que yo invierto lo hago un poco más que por preservar el valor, por hobby. O sea, tengo una cartera pequeñita, pero yo compré, yo digo, hace 5 años y mantengo los mismos valores que compré hace 5 años. No los he tocado para nada. Algunos llevan alguna castaña, otros pues van mejor, pero no toco, por una razón, porque no sé. O sea, como no sé, pues lo tengo ahí. Yo digo, mira, esta semana ha subido y la que viene ha bajado, pero no. Si me preguntas por qué mantengo los valores comparados hace 5 años, la respuesta es, no lo sé. Bueno, pues eso es algo, por ejemplo, que es muy importante. Cuando tú elaboras un proyecto, vosotros sois empresarios, ¿no? Tú elaboras un proyecto y dices, bueno, tienes tu idea, sabes por qué crees que puede tener valor, cómo la vas a desarrollar, haces un estudio de mercado, ves si hay competencia, cómo les va, te haces el best case, ¿no? El caso bueno, el óptimo, el pesimista y el neutro, ¿no? Y te pones a jugar. Y tú ya has establecido unas variables de, bueno, si me va muy mal, estaría en este escenario y aquí puedo aguantar 2 meses o 2 años.
Si me va muy bien, ¿cómo escalo este negocio a la siguiente fase? Pero tú, antes de meterte, ya has elaborado un plan de lo que pueda ocurrir, aunque no sabes cuál va a ser el escenario que se va a dar. Pues con las acciones pasa igual. Tú tienes que tener una cartera y decir, bueno, yo lo hago por este motivo. No voy a estar cambiando de opinión continuamente, pero sí sé que hay una cantidad máxima que estoy dispuesto a perder y si llego ahí me retiro y ya buscaré otra oportunidad. Y una cantidad a lo mejor máxima que quiero obtener. No quiere decir que llegado a ese punto te bajes del todo, pero a lo mejor sí retiras parte de la apuesta y dices, oye, mira, ya la jugada ha salido. Y es que la gente tiene que entender que tan importante es saber entrar como salir en este tipo de cosas. Son dos partes, no una. Y mucha gente se mete y, como dices tú, no encuentro el motivo por el cual dices, vas un poquito sin rumbo, ¿no? Yo estoy en ese punto de no sé si formarme yo y avanzar o ahora que tengo unos ahorros pues más o menos relevantes, ir a un profesional y que me asista, ¿no? Pero sea como sea, estamos grabando ahora este episodio extra en un momento que, bueno, ha habido cambios muy relevantes en Estados Unidos y la bolsa americana se ha pegado una castaña importante. Y claro, yo estoy en el Nasdaq y me lo miré ayer y bueno, pues no estoy demasiado contento hoy, ¿no? Me veis un poco triste, ¿eh? O sea, eres de los que miras, ¿no? Sí. No eres un inversor a largo plazo. Bueno, es que, bueno, yo me lo voy mirando, tengo la aplicación descargada y entro y miro un poco Bitcoin, miro un poco pues lo que tengo, pero no me pongo nervioso, es decir, no me afecta a mi humor, que creo que eso sería peor. Y bueno, era un poco, me gustaría comentar contigo cómo ves, entiendo que esto se mira en el análisis macro, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo de relevante es que gane un presidente o gane otro y las políticas que tome ese presidente para un mercado, ¿no? Como el americano? A ver, yo creo que Donald Trump es un espécimen muy especial. O sea, es decir, no es un personaje que gestiona muy agresivamente expectativas y toma decisiones que no son al uso. No es fácil encontrarte un presidente que haga esto por el mundo. Milei. Pero vamos, es decir, así de tajante, agresivo, hay pocos. El problema, y esto es una opinión personal, yo creo que Estados Unidos es un paciente enfermo porque lleva dopado con un estímulo continuo. Es decir, esto es como si vieses a un corredor que va a subir un puerto de montaña y va hasta arriba de anabolizantes y de ayudas y de Red Bulls y dices, bueno, ya, este tío va a subir muy rápido, pero tú eres consciente de que no compite en igualdad de condiciones al resto, ¿no? Estados Unidos, desde la crisis 2008, se embarcó en un endeudamiento continuo hasta el punto de que tienen más de 36 billones europeos, trillones americanos de deuda, que representa como nosotros lo medimos siempre en proporción al tamaño de la economía. Se dice que es qué porcentaje de deuda respecto a cuánto vale tu economía. Pues tiene un 125% de deuda respecto al tamaño. España ronda el 101, 102% ahora, Alemania el 60%, eso te da una idea de que está pasadísimo. Pero el tamaño de la economía, ¿a qué se refiere? El Como PIB. El PIB como Producto Interior Bruto, es que de un mides año. lo que se fabrica al año, efectivamente. Vale, Entonces, o sea, tardarían en devolver la deuda un año de devolver todo lo que se genera. Un año con dos solamente para devolver. La mejor manera de que la gente entienda el concepto de lo que supone estar tan endeudado, esto es alguien como, digamos, tú has ido al banco y te has sacado el préstamo para el coche, el préstamo para la casa, el préstamo para los viajes, el préstamo para regalarle un reloj a tu pareja. Y estás tan endeudado que las cuotas de préstamo que pagas al año en Estados Unidos son de 1,2 billones. Y dices, vale, pero esa cantidad, billones, joder, para cualquier tío normal es que no lo tocas, no sabes lo que es. Dices, bueno, piensa que de todo el dinero que recauda el gobierno estadounidense vía impuestos al año, la segunda partida a la que destina más dinero es a pagar los intereses. Ya gasta más en pagar intereses que en defensa. Vale, pero esto es el servicio a la deuda, es el pago del coste financiero, lo cual no significa que reduzcas tu endeudamiento. No, solo es el interés, es una locura. Es solo el interés. Y entonces, si además estás en déficit permanente, esa deuda sigue subiendo. Claro, si tú tienes que pagar 1,2 billones todos los años solo de pago de intereses, la probabilidad de que esos 36 billones suban a 37, a 38, a 39 es muy alta, porque como ellos ya llevan 15 años gastando mucho más de lo que ingresan, dices,
¿Qué más ocurre? Digo que cuando tú pides préstamos, los pides a distintos plazos. Los gobiernos lo piden a distintos plazos. En 2020, 2021 pedían préstamos y cuando alguien les daba el dinero, ¿cuánto te pagaban por ese dinero? Estaban los tipos al 0%, te pagaban nada. Pero es que eso cuando vence y hay que renovarlo, es como cuando renovas la cuota hipotecaria. Tú dices, ha subido los tipos de interés en Europa. A mí no me afecta, digo, no te afecta, espérate que cumpla un año y cuando te revisen la hipoteca vas a flipar. Bueno, pues en este caso en Estados Unidos, cada vez que renuevan el préstamo, ahora lo hacen al 4,5% y no al 0%. Con lo cual, toda esa masa de deuda brutal que tienen, la vas a tener que refinanciar a un tipo mucho más alto, con lo cual los tipos de interés va a ser una barbaridad. Y están ya ahí. Y pensar que la primera economía del mundo, casi de aquí en unos pocos años, el coste mayor que va a tener anual es pagar intereses sobre la deuda que ha amasado, te da una idea de por eso decimos que es una economía que está enferma. Pero ¿cómo llegas? O sea, yo entiendo que lo normal en una empresa, en una familia es gastar menos de lo que ingresas. Eso es un poco la lógica normal, ¿no? ¿Cómo llegas a un nivel de endeudamiento tan alto como país? O sea, ¿en qué momento parpadeas y te encuentras con un 100% del PIB de deuda, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Por qué se ha llegado a este extremo? Empezó la crisis 2008. Ese fue el sistema que conocemos estuvo a punto de desaparecer. O sea, tuvimos realmente una situación en la que casi volvemos, como digo yo, al trueque. Que quebraron 492 entidades financieras entre 2006 y 2014. La gente cree que quebró Lehman. O sea, fue una hecatombe. Y nuestro modelo de negocio financiero se basa en la confianza, porque tenemos solo una ínfima parte del dinero impreso que figura en nuestras cuentas corrientes. Con lo cual, si todo el mundo va al banco y dame lo que es mío, quiebras el sistema en 24 horas. Y como eso estuvo a punto de ocurrir, se pensó, pues sea lo que haya que hacer, es justificado. Y entonces entramos en ese proceso de endeudamiento masivo. Y luego Biden, cuando llega el COVID, se instauran una serie de ayudas fuera de lo común. Mandaban dinero a los buzones de la ciudadanía durante 2 años. Y estabas sin trabajar y ganabas más que cuando trabajabas. Esa es la realidad de Estados Unidos 2020 y 2021. Que ahí también fue el boom de las meme coins. Claro. Porque la gente tenía liquidez. Y no había mucho de dónde ir. No podías ir a ver un partido de fútbol americano, no había deportes, no había... Toda la gente que le gustaba apostar, por ejemplo, en casinos, no podía ir, no podías viajar. Y tú te encuentras con los billetes en la mano, en tu casa, y empieza a tirar para arriba los meme coins, las criptomonedas, la bolsa, y es como, guau, tío. Y la gente se volvió loca. Era como, me estoy forrando en mi casa sin currar. Eso es el paraíso. Y se creó una generación de ludópatas, yo les llamo así. Cardano a 0,1. Que daba igual lo que hicieses, ganabas dinero. Sí. Porque era la realidad, ganabas, hicieses lo que hicieses. Claro, entrenas la psique de mucha gente a soy Dios, se me da muy bien. Aparece el efecto FOMO, ese de Fear of Missing Out, ¿no? Que es como decir, me lo estoy perdiendo, porque el de al lado te dice, me estoy forrando, y es como, ostras, tío, espera, tengo algún billete, déjame apostar con lo tuyo. Si ese tonto se está forrando, yo también me forro. Sí, eso es un clásico. Somos envidiosos por naturaleza. Absolutamente. Y bueno, ahí nace eso y se produce durante el Partido Demócrata hace barbaridades con el gasto, porque la economía americana ya había salido de la crisis de COVID y sigue gastando y gastando y gastando. Y bueno, si ahora te llega Trump y te dice, se ha acabado, Elon Musk va a limpiar los excesos de la administración pública y yo voy a recortar el gasto. Y sobre el papel dices, chapo, el problema es que tienes a un drogata que le llevas metiendo todo tipo de medicamentos 15 años y de repente tu solución es quítale todo. Y dices, ostras, cuidado, es que igual te cargas al tío. La idea es buena, pero no la forma. Y ese es el riesgo de Estados Unidos, que Elon Musk haga su trabajo correctamente, que Donald Trump no se deje amedrentar y provoquen una recesión de caballo. Y en la otra parte del mundo hemos pasado al otro extremo. Europa era de los que teníamos control sobre la deuda, sobre todo por gente como Alemania, que son muy disciplinados, y ahora con el famoso rearme hemos decidido que ya no hay que preocuparse ni por los niveles de déficit ni de deuda. Ahora vamos a gastar 800.000 millones en 4 años, 500.000 en Alemania en infraestructuras. Nos vamos a volver yonkis, pero a corto plazo ser yonki paga en bolsa.
de la misma manera que ser disciplinado no paga, y por eso a lo mejor estamos viendo cómo la bolsa americana está cayendo y la bolsa europea está volando. Es muy curioso porque al final todos estos términos, o sea, para alguien de a pie es difícil, ¿no? Sobre todo el macro, porque cuando hablas de billions, cuando hablas de miles de millones, al menos a mí la cabeza es como que llega un punto en el que ya no sé de qué estamos hablando, pero si lo bajas a tierra, números más de una economía de una persona, la gente empieza a darle un poco de vueltas, ¿no? Sí, en el fondo, cuando la gente dice la economía americana va como un tiro, yo siempre decía, en una charla decía, imagínate un tío que gana 2.000 euros y el otro, el de 2.000 euros vive con lo que gana y básicamente no tiene opción a mucho, o sea, le ves ahí, va justito. Y el de al lado va con el Ferrari, va con el diamante, la mujer, ahora ya es un error decir mujer, bueno, con la pareja, ¿no? con lo que quiera. Y que tiene un barco y veranea en Mauricio. Y dices, vale, genial. Dices, sobre el papel, ¿quién es el exitoso? Y dices, joder, el Mauricio, el Ferrari y tal. Y dices, vale, ese tío tiene todo préstamos y el otro no tiene préstamos. ¿Quién está mejor? Y dices, bueno, el que no tiene préstamos está mucho mejor que el otro, porque el otro realmente lo que ha hecho es pedir dinero prestado que no tenía para traerse satisfacción futura al presente y a cambio tiene que pagar unas cuotas de hipoteca y de préstamos en los próximos 30 años que va a hacer que no pueda básicamente ni consumir ni invertir. Claro, pero hoy, ¿quién cotiza más alto del Ferrari? Claro, el Ferrari vende muy bien. Claro. Claro, mira a los influencers, ¿no? Que ves es que el Ferrari y el Lamborghini venden. Pero si tú tienes un mínimo de conocimiento, de repente dices, no, espera, el sabio es el otro. Este tiene un riesgo de narices. Porque además está usando el dinero para nada productivo, porque hemos dicho Mauricio, el diamante y el Ferrari. Digo, eso no te... Si me dices, no, mira, pidió 3 préstamos porque ha montado un proyecto súper chulo que va a ingresar dentro de 3 años, te digo, eso es otra cosa. Eso sí es deuda productiva. Y eso está muy bien que lo haga. Pero si tú ahora mismo miras cuánta deuda de Estados Unidos es productiva, está en el nivel más alto improductivo de los últimos 60 años. ¿Cómo se mide eso? O sea, bueno, primero me gustaría aclarar lo de la deuda productiva y no productiva, que al final la deuda no deja de ser como pedirle prestado dinero a tu yo futuro. ¿Pero para hacer qué? Claro, si se lo pides para gastártelo en un viaje que podrías no haber ido, es improductivo. Si se lo pides para comprarte un tractor y vas más rápido arando tu campo, oye, vas a poder pagar más rápido. O ¿no? para formarte antes, por ejemplo. O para formarte. La idea de que sea productivo es que lo que sacas de ese dinero te permite ganar más adelante lo suficiente para devolver los intereses y lo que te han prestado. Ese es el concepto de productividad. Te permite ganar más dinero de lo que hubieras ganado sin pedirlo. Exactamente. Vale. Y sobre todo, te da la fuente de ingresos para devolver lo que pediste prestado. Eso es lo que es productivo. La casa improductiva. Sí. Sí, pero ves, yo aquí discrepo. No, claro, yo discrepo. Por eso, porque también dejas de pagar un alquiler, y luego la utilidad que te reporta y la plusvalía tácita bueno, del activo. Aquí hay algunas cosas que ya están... Bueno, la casa me da seguridad y esa seguridad me hace que trabaje más tranquilo. ¿Sabes? Podrías hacer... Tiene un componente psicológico Hay también. cosas más sencillas de entender. Pero, ¿cómo analizas de una economía cuánta deuda es productiva y cuánta no? Según para qué lo han pedido. El tema, por ejemplo, esto también es complicado, ¿no? Pero la red social es improductiva. Uh-huh. Sobre todo si no la utilizas bien. O sea, cuando la red social la conviertes en una especie de maná para todo el mundo. La consumes, ¿no? O sea, está muy bien que tengas una red social para la gente que realmente lo necesita, pero lo que no puedes hacer es comprar el voto con red social, ¿no? Entonces hay una parte, digamos, de esa red social que no produce más crecimiento económico y que por tanto es improductiva. O sea, la red social dices pagar a la gente que... Determinados esquemas de sanidad, vale. sobre todo si te pasas, ¿no? Con la extensión de eso, o de jubilación, ahí, ya te digo, nos metemos en un campo minado. No, pero siendo prácticos, pagar la jubilación no es productivo. Que una cosa es que esté bien o está mal, pero no es productivo. Digamos, a ver, ¿tú qué quieres tener dentro de tu mundo poblacional como España?
¿Qué es lo que querrías tener? Digo, gente joven. Dices, ¿por qué? Porque son los que realmente producen y gastan más. Son máquinas. Quiero tener no sé, tu pareja, me independizo, compras casa, nos ponemos a trabajar, producís, quiero hijos, genial, base de cotización futura, gasto de los niños, colegios, educación, una casa más grande, un coche más grande, te conviertes en un proceso. El consumo es una de las partidas más importantes del crecimiento económico de un país. Ese individuo es tremendamente productivo en esencia, pero cuando tú llegas a los 70 años, tú ya no estás produciendo como tal, te pones a recibir, que es justo porque has estado aportando mucho, pero te pones a recibir en atención sanitaria, en cuidados, en medicamentos. Entonces llega un momento en que dices, bueno, si no es una cuestión de criticar si un gasto por ser improductivo habría que quitarlo, lo que tienes que conocer es que tu base de gasto es cada vez más improductivo y por tanto te hace mucho más difícil crecer como país. Y eso lo tienes que conocer, ¿no? Hay gente que lo politiza, ¿no? Y es como, es que tú estás en contra, ¿no? Y dices, no, estoy analizando una situación, es simplemente un análisis. Dices, bueno, pues mira, esto que estamos haciendo nos va a hacer muy difícil el futuro. Es que yo pensaba en las variables que decías, pensaba en España, ¿no? Digo, ver más del 100% de deuda sobre el PIB, una demografía débil, con una pirámide que se invierte, ¿no? Una economía que no está innovando en exceso, que ha perdido peso a nivel mundial. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo ves a España? Y es una pregunta que no la hago por casualidad, sino que Álvaro ayer en el evento que hicimos en el Teatro Alcalá la hizo y la respuesta fue sorprendente. Y te hago la pregunta y luego te digo la respuesta que hubo por parte del público. Yo lo peor que veo en España es que no estamos transmitiendo los valores correctos a nuestra gente joven. Es decir, creo que nos deberíamos enorgullecer de gente joven que está dispuesta a arriesgarse, que quiere más, que sueña. Yo siempre he dicho que el éxito en la vida es soñar. Pues soñar implica que persigues metas. Que las alcances o no es otra cosa. Pero tienes ese espíritu guerrero, ¿no? De no ser conformista, de decir, yo quiero más, yo quiero llegar más lejos. Cada uno que escoja el campo, me da igual que quiera ser un gran pintor o que quiera ser un informático de prestigio o un economista, me da igual. Pero esa es la cultura que creo que hay que fomentar. Y lo veo mal España porque cada vez nos alejamos más de esa idea, perseguimos al empresario, criticamos a la empresa. España es un país de micropymes, es decir, son pequeñas compañías con 3, 4, 5 empleados. Y dices, tienes que ponerles más fáciles las cosas a estos tíos. Les estamos bombardeando desde todos los lados, desde la fiscalidad, desde la burocracia, desde la persecución continua. Creo que hemos perdido el norte en ese aspecto. Entonces, para mí, viendo un poco qué valores estamos vendiendo o colocando entre nuestra juventud, mi sensación es que lo estamos haciendo muy mal y que cada vez estaremos peor y no mejor si no cambiamos el discurso. Esa sensación, bueno, el 90% levantó la mano. Sí, la pregunta era cómo ves España de aquí a 5 años. Si mejor o peor, ¿no? Era Sí. Y salió peor. 90-95% del teatro levantó la mano en el peor. Pues había muy pocos optimistas. También yo veo mucho, y por mi profesión, ¿no? Mucho empresario, mucha persona con talento, mucho trabajador de alto valor añadido está saliendo de España. Porque la presión fiscal le ahoga, porque no comparte pues un poco la orientación política, las medidas que se toman en el país. Y claro, cada vez que se va una persona con talento se está yendo un ingreso futuro, ¿no? O sea, en términos de inversión, estás formando en la universidad pública a mucha gente con mucho talento, que son recursos públicos que se destinan a formar a nuestra gente, y esa persona acaba marchándose del país y reportando valor a otra jurisdicción. O sea, es un error de base, ¿no? Y tú, pues quizá importas mano de obra menos cualificada y que aporta mucho menos a tu economía. Entonces, te entra un tipo de inmigración y te sale un tipo de nacional, ¿no? Yo lo veo en mi familia. Yo tengo un hijo que está en quinto de medicina y lleva 2 años. Vamos, que ya casi sabe hasta dónde va a ir. Me dice, yo me voy a ir a Boston, papá. Tengo ahí contactos, voy a hacerme médico allí y tal. Y si ha mirado opciones en Reino Unido, digo, ya está mirando los exámenes de convalidación.
Y para la gente que normalmente te dice eso de, vale, se forma en la pública y yo pago privada. O sea, en este caso que nadie me eche en cara que lo hemos pagado los españoles para que luego se vaya afuera. No, lo estoy pagando yo. Pero ojo, que también sería legítimo. O sea, sí, pero bueno, para evitar la crítica que es muy típica, pero que te digo, fíjate qué triste que alguien que está en quinto de medicina ya se está planteando que va a ejercer. O sea, faltan médicos por todos lados aquí en España y enfermeras. Sí. Y ya te está diciendo que las condiciones laborales que va a conseguir en España, que él aquí no se va a quedar, que se va a ir fuera. Y me lo creo, vamos. Insisto, yo me formé en la pública y me he ido. Porque si cuando acabas una carrera lo que te ofrecen no es lo que te prometieron cuando comenzaste, pues tú como individuo libre tienes derecho a cambiar de país o a irte donde tú quieras. O sea, defiendo mucho esto. Y el problema de España es que al final tienen que darte motivos para quedarte. O sea, el refrán de dame alas para volar y motivos para quedarme, ¿no? Pues un poco esa es la filosofía. Y veo que el mercado laboral en España pues está destruido, con salarios bajos, con condiciones precarias y bueno, yo también soy bastante pesimista. Álvaro lo es más aún que yo, pero estamos en una visión muy pesimista. Yo te diría que hay a lo mejor porque la gente que nos está escuchando lo entienda, estás haciendo un sándwich con la población española que es peligrosísimo. Estás agarrando a la gente menos preparada y como es vulnerable, la estás dando medios para que sea un pobre menos pobre. El salario mínimo sabéis que ha subido un 70%, ya está con 12 pagas en 1.300 y pico. Al jubilado, que es una fuente de voto que quieres tener de tu lado, le estás justificando que no va a perder ni un solo euro porque la inflación la va a tener todos los años revalorizándose en su pensión, y te queda lo de en medio. Y lo de en medio es lo que llamamos antiguamente la clase media, que ya no hay casi clase media en España. Y a la clase media lo que haces es que te la crujes vía impuestos porque es la que tiene que pagar la fiesta. Y se dan circunstancias. Yo siempre hablo de temas personales porque creo que es la mejor manera de que la gente entienda que no estás buscando argumentos tontos. Mi mujer tiene 2 carreras, lleva trabajando 30 y tantos años y al final lo que le queda como autónoma después de pagar la seguridad social e impuestos es más o menos un poquito más de lo que yo le pago a mi chica por trabajar en casa. 8 horas que no tiene formación porque ella no tributa, porque tiene salario mínimo y dices, pues es que gana 300 euros más. Digo, ¿tú crees que eso es el país que quieres tener? O sea, cargarte la clase media, porque la clase rica, la Amancio Ortega, Ana Patricia Botín, esos no o sea, van a pagar lo que ellos quieran pagar. Tendrán sus entramados. Con lo cual dices, estás igualando a todo el mundo abajo. Estás haciendo que todo el mundo sea pobre. Ya no hay pobrísimos, o sea, ahora hay pobres, pero pobres casi todos. Si ese es el modelo que estás persiguiendo, digo, pues vamos aviados. Y la gente lo compra, como que esta es una solución razonable. Y a mí me sorprende, sinceramente. Yo no sé qué opináis vosotros, que estáis lejos y, gracias a Dios, con una carga impositiva que no es la mía. Sí, pero no solo es. O sea, no solo es carga impositiva, que también, ¿eh? Porque te deja muchos más recursos disponibles que puedes no solo consumirlos en ocio, sino los puedes reinvertir. Entonces, claro, eso te permite ir mucho más rápido. Pero también yo cada vez leo más mensajes en redes sociales y demás de gente que está fuera, y no necesariamente en Andorra, que se ha ido fuera a trabajar a Suiza, a Alemania, a Reino Unido, y que todos comentan lo mismo. Dice, oye, la bola que os han metido en España de que estamos mejor, de que aquí esto va a ir avanzando y demás, a los jóvenes, es una bola espectacular. Porque, y claro, y vas leyendo anécdotas de, no, pues mira, yo me fui con lo opuesto a Australia y empecé trabajando de reponedor y tal, pero ya tenía un salario con el que me podía fácilmente costear una habitación de alquiler en Melbourne. Y al poco ya tenía un salario como para poder irme yo a un piso solo a vivir. Hostia, hacer esto en Madrid o Barcelona a día de hoy es jodido, con solo un salario. Y claro, te van contando y dices, hostia, pues mira, en 2 años ya estoy en esto tal y puedo ahorrar el 50% de mi salario, que es mucho más que en España. Me quedo aquí 4 años y ahorro lo que en España tardaría 15. Y de estos casos, pues hay muchos ahí, que no sé cuánto será real, cuánto son historias inventadas, pero vamos, que me lo creo porque conozco la parte de España, ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que lo del sándwich es una muy buena explicación y al final es un tema electoral, ¿no? Yo creo que ningún político, y es un tema muy sensible de las pensiones, ¿no? Que hemos tocado en varios capítulos de Spice y Fortuna, es un problema, porque ningún partido, ningún político se atreve a abrir el melón de las pensiones
porque si lo abre, sabe que puede perder muchísimos votos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el político está incentivado a velar por el futuro del país o bien está obligado a velar por el futuro de su permanencia en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Y al final el problema del sándwich es que los que están en medio se cansen. Porque si los que están en medio se cansan, ahí tenemos un problema, porque entonces ya me dirás tú cómo alimentamos a los de arriba y a los de abajo, ¿no? Y creo que es lo que está pasando ahora, que está comenzando a haber crispación, sobre todo en los autónomos, ¿no? Que al final no son grandes empresarios malvados, son autónomos, que es la mayoría del tejido empresarial español, ¿no? Entonces el autónomo ya no sabe si levantarse o no. Yo lo contaba, ¿no? Tengo un amigo que es masajista y me dice, Marc, me va muy bien, estoy ganando más de 60.000 euros al año, con lo cual estoy en el marginal máximo de renta, estoy pagando un 48% de renta. Y dice, claro, mis masajes, que no son terapéuticos, son recreativos, llevan el 21% de IVA. Entonces, si yo me levanto hoy para hacer un masaje, ¿vale? Pago el 48% de marginal de renta más el 21% de IVA. Es decir, de 100 euros, más de 70 se va para el Estado. Eso es una locura. No me compensa, me quedo en mi casa. La gente tampoco hace los números bien, Marc. O sea, si de verdad la gente mirase lo que... Ya no IRPF, IVA, impuestos indirectos, basuras, IBIs, impuesto de circulación, el vado. Es decir, si la gente fuese consciente de lo que realmente paga, nosotros cuando estábamos en el fondo, claro, gestionábamos mucho dinero y cuando lo hacías bien ganabas mucho dinero. Y me acuerdo que cuando nos íbamos en julio nos íbamos a dar una mariscada, nos gustaba el marisco a todos y nos íbamos a dar una mariscada y los chavales que no eran socios, que nos preguntaban, y al principio nos preguntaban, ¿y por qué os vais ahora? Digo, porque a partir de mañana empezamos a trabajar para nosotros. Y claro, se quedaban así, te quedaban mirando y diciendo, no lo he entendido. Digo, sí, todo lo que hemos ganado hasta ahora, todo es para el Estado, para que lo reparta entre el resto de los españoles. Y a partir de mañana, lo que ganemos es para nosotros. Y claro, visto así, dices, ostras, Pedrín, ¿es realmente justo esto? Pues nosotros currábamos como bestias, o sea, hacíamos jornadas de 12 horas y muchas veces las reuniones los fines de semana, que eso es lo que te decía antes, que no se habla de ello, ¿no? Pero claro, dices, vivimos en Europa que los impuestos son similares, no digo que sean iguales, pero similares a los nuestros y por eso creemos que es normal. Pero tú te vas por el mundo y miras Australia, miras Canadá, miras Estados Unidos, miras Japón, miras cualquier otro sitio y dices, esto es un disparate. Y probablemente es lo que alimenta una burocracia gigante y una administración muy poco efectiva, ¿no? Pero son temas tabú, parece que de esto no se puede hablar. Siempre hablamos cómo recaudar más, pero yo no he oído nunca al gobierno decir cómo gasto menos. Y tú como empresario, tu obsesión es reducir los gastos, o sea, los gastos superfluos es esta suscripción, este asesoramiento, esto no hace falta. Claro, porque el dinero es tuyo. Claro, lo gestionas muy bien, pero le dedicas mucho más tiempo, si cabe, al gasto que al ingreso. Y sin embargo, el gobierno siempre se dedica a hablar del ingreso de las eléctricas, los bancos, el tal. Pero dices, oye, ¿y por qué no reduces ministerios? ¿Y por qué no reduces asesoramiento? Pero al final yo tampoco los culpo. Yo también haría lo mismo. O sea, al final si somos humanos y si estoy ahí, digo, no es mi dinero y puedo enchufar aquí a mis amigos y puedo seguir aumentando los funcionarios. No te pienso votar como político, que lo sepas. nunca seré político, pero sí que es verdad que los entiendo. O sea, no es mejor que consenso. No, a ver, ¿qué hacen? Bueno, decir, te votarán tus amigos, claro. Que llegue. O los funcionarios. Cuando llegue, lo voy a robar todo. Pero es que además tú ves el número de funcionarios. Yo el otro día lo veía y creo que en los últimos 20 años, no sé, o más, o los últimos 40 años, pasábamos en España de medio millón de funcionarios a los millones que tenemos ahora, ¿no? Y yo pensaba, ¿cómo puede ser si tampoco hemos crecido muchísimo la población y además estamos en una época de automatización, de procesos de sistemas, de internet? No hemos aprovechado nada desde el gobierno toda esa ola y ahora cada vez hay más y más funcionarios. Es espectacular. Euge, yo creo que tú eres, todos vosotros estáis usando la IA, sois expertos para lo que es la media española, muy expertos en IA. Y una de las cosas que si manejas IAs dices, ¿cuánto podríamos ahorrar gestionando eficientemente tareas repetitivas y cosas que no requieren un talento especial, ¿no? Simplemente es un proceso. Y yo a veces me lo planteo, digo, porque siendo algo tan poderoso a la hora de reducir costes,
¿cómo puede ser que en todos los telediarios, cuando yo me los trago para ver de lo que hablan en el Congreso, no se habla de esto? Se habla de unas chumineces, dices, pero de cosas serias, de temas que dices, oye, es que, o sea, a mí a veces me preguntan, oye, ¿tú crees que la guerra arancelaria va a impactar en el tema del empleo? Digo, vamos a ver, señores, me estás preguntando por la ola que mide 40 centímetros de altura y viene un tsunami que se mueve a 1000 kilómetros por hora, que tiene 80 metros de altura y que se llama la IA y que te va a cambiar el mercado laboral en pocos años, como no estás preparado para ver, y nadie está hablando de esto. Bueno, O sea, sí, nadie sí, de los que te lo regula. Sí que se han hablado. O sea, ¿cómo podemos regularlo antes que nadie? Así, Antes de que venga la innovación, por si acaso, vamos a meter 85 personas ahí que seguramente no saben de qué va, pero que ya apunten y señalen de esto no se puede hacer. Que en el fondo también puedes llegar a entender que hay ciertos peligros, porque con la IA van a llegar muchas estafas, van a llegar mucha suplantación de identidad, o sea, hay muchas cosas peligrosas. Pero sí que es verdad que no veo tampoco el incentivo de decir, oye, vamos a hacer que las empresas se quieran posicionar aquí, que tengan capacidad, que tengan ayuda y que crezcan. Y yo con el tema de la IA me asusta, porque como tú dices, es un tsunami. Y yo al principio era un poco escéptico, aunque hable mucho de la IA, era un poco escéptico porque hace poco vino la burbuja también de todo el tema cripto, Web3, y yo ya venía un poco escaldado de, oye, todas las cosas que parecen que son el futuro, ojo que a veces no pueden llegar a cuajar. Y con la IA iba con pies de plomo, pero me da la sensación de que yo cada día la uso más, se implanta más en mis procesos. Yo a veces voy paseando y le envío audios largos. Tiene memoria, la capacidad de ver qué has hablado ya con ellos. Me hace respuestas cada vez más clavadas, que así para mí es como un trabajador más. Y pienso, y esto es el principio. Déjale 5 o 10 años. La gente que no la use en sus procesos y en su día a día, y el gobierno, no sé si la estará usando, a lo mejor son los últimos, pero es que tendrán que acabar haciendo algo con ella. Si no, pero no es una prioridad para ellos. Es decir, esto es algo que nos va a impactar de mala manera, y en lugar de tomar esa postura de me voy a anticipar a lo que se nos viene para poder estar preparados, parece que va a ser el que le va a pillar el tsunami de lleno en la playa. Pero es que es un contraincentivo, porque al final las IAs que yo implemente no votan, no tienen voto. En cambio, los trabajadores públicos que contraten sí que tienen voto. Entonces, yo creo que el sector público tiene un incentivo perverso a tener más personas que dependan del sector público para que un cierto color político se lleve unos votos, ¿no? Y yo el otro día lo miraba, ¿no? Más del 50% de la población adulta en España vive del Estado. Vive del Estado entendido como trabajador público, funcionario o pensionista. Entonces, si tú te presentas con un programa electoral, vamos a suponer que Euge se presenta a presidente, sería muy interesante, y Euge promete un incremento del 10% de todos los salarios públicos, pensiones y subvenciones, ¿no? Podrías ganar. claro, sería mi plan. O sea, que decir, si quieres ganar, ¿qué le dices? Pues os pagaré más. Pero sí que es verdad que yo creo que en un futuro esto habrá que replantearse y no creo que seamos nosotros quienes lo adoptemos mejor. O sea, seguramente será un país donde no esté en tanto crecimiento como... O sea, que no sea tan grande ni con tanta mochila, por así decirlo, y sean capaces de experimentar mucho más rápido con estas tecnologías. Y eso señalizará al resto cuando salga bien el implementar esos procesos. Eso o nos quedamos completamente fuera y Europa pues sigue haciendo tapones que se enganchan muy bien a la botella. Vosotros, o sea, yo os hago una pregunta. Igual que vosotros preguntéis a mí, yo os hago una pregunta. Cuando tú ves la conducción autónoma, ¿en qué fase está ya? ¿Y cómo ha mejorado en 2 años? Te haces una idea el ritmo exponencial al que va subiendo la capacidad de la IA. Lo he visto en los robots, de hablar de ello en plan peliculero, de repente hay un montón de empresas que ya tienen prototipos bastante decentes y eso va a una velocidad de vértigo. Yo junto las dos cosas y pienso, conducción autónoma, venga, y me pongo a mirar el mundo y salgo a la calle y digo, taxis, Ubers, Cabify, camioneros. Digo, no hay nadie que vaya por ahí diciendo, oye, señores, yo a veces me he montado, ¿no? Me he sacado la licencia Uber hace unos meses. Y digo, tu visión de largo plazo no tienes. O sea, lo que quiero decir es que cuántos miles de tíos se dedican a estas cosas. Digo, entonces, ¿qué va a ocurrir con la transformación de este sector, simplemente de este sector, cuando se convierta en una normalidad? Que la cuestión es si son 2 años, 5 o 10. Pero estás en ese ámbito, no estás hablando de aquí a 40 años.
Y pienso, ¿cómo sí, lo que dices tú, lo regulas, pones nivel 2 en Europa para que no pueda haber robotaxis como hay en Estados Unidos, intentas alargarlo, pero esto es una estrategia al avestruz, ¿no? Es esconder la cabeza debajo de la arena y decir que no, prefiero no verlo. Pero eso es en lo que estamos, en Europa. O sea, yo el robotaxi, yo creo que es el futuro del transporte, sobre todo en grandes ciudades. Te eliminas muchos de los costes de tráfico, de problemas de aparcamiento, etcétera. O sea, y tienes como una flota de vehículos que está constantemente produciendo sin tú estar. O sea, y sí, para empresas como Uber, de hecho, es la principal amenaza. O sea, en el DAFO que te gusta a ti hacer, o sea, tienen eso escrito en rojo gigante y ya prácticamente el resto de casillas ya no importan, porque es eso ahora mismo la principal amenaza que existe para su modelo de negocio. Pero es que, de la misma manera que creo que ese es el futuro, creo con la misma fuerza que Europa se va a empeñar en que aquí no llegue. Porque es peligroso, porque, claro, y si se equivoca el robot, y si se chocan dos coches autónomos, y si no sé qué, entonces esa regulación es lo que son palos en la No, o rueda sea, y vamos a otra velocidad que el llegará, resto pero del mundo. llegará tarde. Bueno, O sea, cuando en Estados Unidos ya vayas ahí y todo sea así, después de años, dirán, bueno, va, ahora que ya se ha testeado el modelo, pero no seremos los primeros. El político que adopte esa medida perderá 500.000 de votos, ¿eh? O sea, el político que permita el coche autónomo va a perder 500.000 de pero votos. es que son taxistas, son los camioneros, por ejemplo. O sea, potencialmente son sectores, pero Y toda la familia de esa persona. Porque si tú sabes que hay un partido político que quiere implementar esta medida, ¿no? De autorizar coches autónomos, tú, tu pareja, tu hijo mayor de edad, todo el mundo va a votar en contra de ese partido Sí, pero político, ¿no? también yo tengo la teoría que el coche autónomo se acabará implementando porque llegará un punto en el que casi la gente querrá prohibir que se conduzca. Claro. O sea, llegará un punto en el que tío, yo perdí un amigo en un accidente de coche con 19 años y yo estoy esperando a que la gente dejemos de conducir. Pero me parece una salvajada. Y yo creo que será de esas cosas que de aquí 50 años miraremos para atrás y diremos, salvajes, tío, que ibas con un trozo de metal de toneladas que a veces voy por la autopista y digo, algo así nos matamos. O sea, no tiene sentido, es una barbaridad. O sea, lo encuentro todavía una barbaridad, pero que no había una solución hasta ahora. Y estas cosas a veces cambian muy rápido, ¿no? De repente se reúnen unas madres, ¿no? Y dicen, oye, me manifiesto y hago una manifestación muy dura de nunca más se conduce. Y cambia la sociedad de repente, ¿no? Veremos qué pasa. Pero bueno, y la IA no solo el coche autónomo. Yo es que a veces empiezo a soñar en cómo va a cambiar sectores. O sea, el tema de la tercera edad, mucha gente está muy sola. El otro día tuve una conversación, que soy muy pesado y se lo pongo siempre a estos, ¿no? Tuve una conversación con una IA de conversación, no el ChatGPT, una IA especializada para dar conversación. Me la pasaron y yo dije, esto es una tontería, voy a probarla. Y después de media hora hablando con la IA, digo, ¿qué está pasando? O sea, se acordaba de la conversación, luego al día siguiente volví a hablar con ella, se acordaba de lo que habíamos hablado, súper empática, entendía muy bien. Me asusté. Por primera vez dije, vale, esto cambia muchos sectores. O sea, hay mucha gente que está sola, hay mucha gente mayor. Al menos dije, cuando me haga mayor, por lo menos no estaré solo. Y eso impacta mucho. O sea, yo creo que viene una ola gigante. ¿lo usaste simplemente para conversar? Porque cuando pasaste esta IA para conversar, yo justamente estaba preparando un proyecto y estaba trabajando en una presentación para hacerla. Y entonces digo, joder, pues voy a hablar, creo que la demo dura 15 minutos o media hora, no me acuerdo cuánto. Y le expliqué, le empecé a hablar, le digo, mira, estoy trabajando en esto, qué interesante. Tal. Me empezaba a hacer preguntas, yo se las iba respondiendo, y le digo, mira, creo que voy a tirar por aquí, ¿por qué no metes esto? Tal? Tío, me dio una idea. Me dio una idea, ¿sabes? Yo acabó en la justamente presentación. estaba solo porque mi mujer se había ido un par de días y me dio la sensación de haber tenido una conversación con alguien y de no estar solo en casa. Y pensé, ¿qué está pasando, tío? O sea, me está haciendo sentir escuchado. ¿Cómo ha ido tu día en el trabajo? Y yo, bueno, bien, tengo un poco de estrés, bueno, no te preocupes. Tal. Me estoy poniendo celoso, cuidado. Eso puede acabar con más de un matrimonio, te aviso, ¿eh? Lo de me sentí escuchado, yo- ha sido una frase premonitoria. Yo con mi mujer siempre me he escuchado, pero yo a veces hablo con mi mujer y le digo, mira, nuestros hijos, prepárate, pues es muy probable que no tengan novios ni novias de carne y hueso. Es muy probable. Que es muy Yo no probable. estoy de acuerdo. Yo tampoco. Robótica avanzada. Una IA que ha estado con esa persona durante toda su infancia, juventud, ha sido su psicólogo, le ha escuchado en todos sus momentos,
entiende perfectamente sus problemas, sus y ideas, te sus interrumpo, Euge, que es una ambiciones. cosa muy importante, y que sabe lo que tú quieres y no tiene ningún problema en dártelo. Y te Es pone en el decir, centro. porque la diferencia cuando tú interaccionas con un ser humano es que el otro ser humano también tiene cosas que él quiere y no siempre estás de acuerdo. Entonces hay que buscar el punto de equilibrio. Pero si tú tienes el de delante, es alguien maravilloso que sabe lo que tú quieres y te lo va a dar sistemáticamente. Joder, es muy difícil competir contra eso. Pero yo no estoy de acuerdo porque, o sea, es justamente en ese desequilibrio donde está la gracia. O sea, es lo típico de te gusta una persona y estás ahí pues metiendo fichas y cuando te hace caso ya pierde el interés. Álvaro, te lo puede dar también. ¿Qué? No, entiéndeme. O sea, puede fingir eso también. Puede darte el toma y daca de, pues ahora no me hago de rogar, pues hoy no te hablo porque no sé. Si eso es lo que te va, te No, puede pero adaptar. no es lo que te va, o sea, es lo que te va, pero tú quieres lo otro. Pero te puede llegar al punto de equilibrio. Vamos en a el dejar que- a Euge solo con la IA, que estamos probando. No. A mí me está encantando porque por fin digo, alguien que está pensando en lo que se nos viene. O sea, yo me paso, de verdad te lo digo, todas las semanas hay un momento en que digo, vivo en un mundo donde la gente no ve lo que se nos viene. O sea, o No, lo no, oculta, a o mí lo me hace sabemos perder el muchos, pero todo el sueño. mundo lo oculta. Ujú. Pero yo hay veces que digo, es como si hubieses abierto una ventana un poco al futuro. Y a veces hago este ejercicio con internet. Me transporto a 2000 y digo, venga, ¿qué pensabas? Y erraba todo, básicamente, ¿no? Pero es verdad que muchos de los sueños de lo que iba a ocurrir con internet ocurrieron. Lo que pasa es que ni en la forma, ni en el ritmo, ni con las compañías que tú creías, cosas que no habían llegado. O sea, tú pensabas que había compañías que iban a ser capaces de sacarle partido a eso y no, eran las que nacieron 5 años más tarde, las que acertaron con el modelo. Pero tarde o temprano lo desarrollaron. Y hay veces que lo piensas y dices, o sea, que el futuro se cumple. Y además, perdóname que te corte, porque, y esto dime tú si era así, porque lo que hacemos los humanos, yo creo, es coger lo que ya estamos haciendo y lo inyectamos en la nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, al principio las .com, tiendas de perros en Internet, tiendas de caramelos en Internet. Nadie estaba pensando en Airbnb, nadie estaba pensando en Uber, nadie estaba pensando en modelos de innovación que antes no eran ni posibles, pero con la tecnología sí que pasa. Y a veces yo pienso, ¿qué está por venir con la IA que no estamos ni pensando? Bueno, hay gente que te dice que vas a tener que poner un salario común a todo el mundo porque realmente de aquí en 25 años la mano de obra humana como tal va a ¿Tú estar... crees eso que es así? Porque yo tengo otra teoría de que todo va al exponente, es decir, todos tendremos un ejército de IAs que podremos poner al servicio de nuestros nuevos proyectos ambiciosos. Es decir, ahora el que quiera hacer un proyecto de salvar a todos los perros de la humanidad, pues lo hará. Habrá otro que querrá ir a explorar, no Marte, Venus. Vale, te pongo un ejemplo a ver si lo compartes. Yo pensaba así cuando llegó Excel. Dije, joder, todo el mundo va a ser experto en contabilidad, macho. Porque una Excel te deja hacer cosas que en otras circunstancias, cuando no habías tenido hojas de cálculo, decías, esto era tarea imposible. O yo tenía una Hewlett Packard 12C de esas que... Mi padre tenía una. De esas. Y claro, cuando yo miré el manual dije, madre mía, todo el mundo va a ser capaz de calcularse valores presentes de inversiones futuras, tal cual. O sea, das por hecho que porque la tecnología te lo permite, el tío va a estar a la altura. Todos tenemos móviles que si te metes a trastear con la cámara del móvil puedes hacer maravillas, que si el diafragma más corto, que si le pongo un ISO tal, pero todo el mundo va en automático, y tira 7 fotos además, que luego ni imprime ni nada. Con lo cual llegas a pensar, puedes tener un gran potencial, puede ser que haya muchas IAs disponibles y que la gente utilice el 0,5% del potencial de la IA. Al menos es lo que hemos hecho hasta ahora. Con lo cual el éxito está en el que use el 10%, que es hasta ahora como hemos funcionado. Entonces, que haya una herramienta tan poderosa, yo no me creo que incite a que la gente le saque partido. Totalmente de acuerdo con un matiz. Y creo que la IA está permitiendo que de una forma mucho más fácil aprovechar mucho más esa herramienta. O sea, un Excel tiene mucho potencial, pero requiere unos conocimientos. La IA tú le dices cosas y lo hace. Es decir, lo está facilitando todavía más, ¿no? Entonces quizá por ahí es por donde puede haber y algunas tecnologías, por ejemplo, el tema de programación, ¿no? Yo recuerdo cada vez que salían programas de programación que permitían que más gente programase y más fácil, como que había teorías que pensaban que los programadores bajarían y aumentaron, porque ahora había más gente, no todos, pero los que sí podían tenían más herramientas para hacerlo, ¿no? O como el Excel, que seguramente muchas más personas se hicieron contables.
no toda la población es contable, pero sí que aumenta la gente que lo usa. Pero bueno, que estas son teorías que al final, a mí también me gustaría saber, ¿tú cómo ves el futuro? O sea, ¿cuáles ves las macro tendencias, ya no de países, sino de como sectores, ¿no? Bueno, hay un tema que yo lo presenté en el foro de Andorra, que es el tema de la población. La gente no es consciente que simplemente manteniendo la tasa de nacimientos ahora actualmente, que no es de reposición, ya no cumplimos con reponer al que fallece. Dices, vale, proyecta 40 años. Dices, bueno, de aquí en 40 años la población mundial empezará a caer en picado porque no nos vamos a reponer lo suficientemente rápido. Y si no cambiase la esperanza de vida, en 2100 seríamos 2.000 y pico millones de habitantes en lugar de 9.000 millones. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? O sea, es una pasada el cambio. Si luego le metes que la esperanza de vida lleva subiendo década tras década y que antes vivíamos 50 años hace 100 y que ahora se vive en 70 y largos, y hay mucha gente que dice que estamos muy cerca de pasar ese punto además va a ayudar la IA, ¿no? de empezar a vivir claramente por encima de 100 años. Yo creo que todo lo que tenemos, a lo que nos hemos acostumbrado durante nuestra vida, no es replicable en el futuro. La población, las pirámides serán invertidas, necesitarás algo que lo sustituya abajo, probablemente sean robots, esa mano de obra que no va a haber serán robots, la esperanza de vida será mucho más larga, el sistema de pensiones no tiene ningún sentido, no puedes sostenerlo porque no va a haber mano de obra que cobre para hacer aportaciones. Y tengo muchas más dudas que respuestas. O sea, lo que sí sé es que ante lo que se nos viene, que es un cambio radical en la humanidad, no escucha mucha gente hablar de estos temas tan importantes. O sea, es como que nos centramos en nuestro día a día porque lo otro a lo mejor te da una angustia enorme. Pero dices, oye, no es factible que sigamos por el mismo camino que hasta ahora porque están cambiando las normas de juego. O sea, así de sencillo. Entonces yo me imagino un mundo... Yo a mi mujer se lo digo muchas veces, digo, vimos una serie que os recomiendo que es un poco distópica, se llama Cassandra, de IA en los años 70, de un robot rebelde, y bueno, lo pensaba y me decía, yo no voy a tener un robot, digo, pues estás todo el día hablando con Alexa y tienes una rumba, digo, ¿qué me estás contando? Digo, Ya lo le tienes. faltan las patas, claro, ya lo tienes, digo, te lo han colado, casi ni te has enterado. Digo, el que sea humanoide o no sea humanoide es secundario. Claro. Y va a estar, yo soy de los que piensa que en 5 años va a haber una proliferación de robots humanoides en las casas, igual que han entrado las Alexas o los Google Assistant o las Rumba, de verdad. Y además la humanidad se adapta muy rápido a todo. Que hablas con el ordenador, que hace 2 años no se hablaba con los ordenadores. Yo a vuestra edad, no había móviles. A vuestra edad quedabas con un amigo y no aparecía. Y era como, te quedabas ahí 1 hora. Hola, cago en la leche, tío. Me cago, ¿qué será, cabrón? Y dices, ¿qué hago? ¿Voy a su casa? Media hora en coche. Ese era el plan. Y llegas allí, llamabas, y la madre, sí. ¿Está Joaquín? No, no está. Soy Pablo, ¿no te ha dicho nada? No, no me ha dicho nada. Ya, esta noche dile que me llame, por favor. O sea, y mis hijos dicen, o sea, si vivíais, o sea, Claro. sin el móvil... Y cuando ibais en el coche a algún lado... Con los mapas de carretera. Mapas que ocupaban toda la parte delante del coche. Yo recuerdo a mis padres con el mapa y Claro. discutir un montón de que se perdía porque la señal... O sea, era terrible. Y No esto estaba es hace actualizado. 30 años. Es que no se hace más. Sí, sí. Pues digo, cuando dices, te acostumbras muy rápido a velocidad de vértigo, lo que te parece ahora algo de ciencia ficción, de repente lo consumes como si fuese lo más normal del mundo. Mira, mis padres. Mi padre es de España, pero mi madre es de Bolivia. Correo postal. ¿Sabes? De mandar la carta, eso no llega inmediato. O sea, pasa el tiempo, no sé cuál sería la frecuencia de vuelos, pero... Imagínate. Yo vi un vídeo de hace poco de un desarrollador de videojuegos y decía, os voy a hacer ahora que todos os sintáis súper viejos, ¿no? Dice, hace unos años teníamos un stand en un sitio de estos de videojuegos donde van a probar los videojuegos y teníamos el teclado y el mouse y el mando, ¿no? Y entonces tú veías como la gente, los jóvenes, hace ya un tiempo venían y la mayoría el teclado y el mouse no sabían ni lo que era porque eran más jóvenes y se iban al mando. Y claro, al final dijimos, pues vamos a poner 2 mandos. Y esto pasó el tiempo, dice que la última stand lo pusieron hace 1 año o así, y que ya esta vez los niños, cuando ya venían, no iban a coger el mando, iban a la pantalla a tocarla.
¿Por qué? Porque ya directamente estaban con el tema del iPad, ¿no? Y dices, hostia, es verdad. O sea, todo cambia muy rápido y la mente humana se acostumbra a todo súper rápido. Yo tuve una señal, no supe leerla, una señal de cuando tuve que vender mis BlackBerry y comprar iPhone. Y es que yo tenía una BlackBerry que me ponía en el trabajo y me acuerdo que una vez saqué una foto, se la dejé a mi mujer y a mis hijos y todos hicieron así en la pantalla de la BlackBerry. Y yo me digo, ¿qué hacéis? No se amplía. No se amplía. Digo, no se amplía, ¿no? ¿Qué mierda de teléfono tienes, papá? Digo, no, tiene teclado QWERTY debajo y todos con la pantalla. Y eso era la señal. Digo, ni QWERTY ni leches. O sea, lo que quieren es táctil. Quieren que eso sea táctil. Lo que es... Sí, o sea, pero no obstante, mucha gente no lo vio claro. O sea, lo de los móviles, primero tan caros, que un móvil no era tan caro en ese entonces, ¿no? Táctil, más frágil, ¿no? Pero mira, todo el mundo está con iPhone. Es muy bonito recordar las grandes cagadas del pasado. Yo siempre he dicho que se aprende muchísimo. Yo tuve una reunión, teníamos uno de nuestros socios, era ingeniero de telecomunicaciones. Y una vez, y él llevaba la parte de inversiones en telecos, ¿no? En Deutsche Telekom, en France Telecom, en Telefónica y tal. Y me acuerdo que teníamos reuniones donde pues hacíamos de think tank, ¿no? De, oye, ¿qué puede pasar? Y esto que hacemos ahora, pero lo proyectábamos a unos cuantos años vista. Y me acuerdo que fue una de esas reuniones que acabamos bastante tensos y en un momento dado yo le pregunté, digo, ¿y con la llegada de los MMS, qué me dices? Porque estaban los SMS, que eran los mensajes de texto, pero el MMS te permitía meter ya una imagen. De multimedia, que valía 60 céntimos y que era carísimo. Y yo le dije, ¿tú no crees que esto de los MMS puede empezar a abrir una espita, una forma de comunicación distinta que pueda poner en riesgo la llamada de teléfono? Y me acuerdo la frase aquella que nunca me dice, que tú eres imbécil. O sea, ¿tú te crees que un tío va a preferir teclear en el teclado del móvil en lugar de hablar? Y claro, yo cuando me lo contó, es verdad que aquellos móviles tenían, cada botón tenía tres letras. Era Sí. Pero sí, él lo dijo me hizo sentir como imbécil. Dije, ¿qué cosas se me ocurren, ¿no? Y ahora pienso, digo, ahora si me llaman me enfado. No contestan al móvil. Yo tengo No, que mandar. si me Yo llamo a mi hija para que baje a cenar y tengo que mandarle un WhatsApp, porque si no, no me contesta. La mayoría vamos con el móvil en silencio y a veces veo que me llaman y digo, tío, mándame un WhatsApp. O sea, no, tío, es mi tiempo. O sea, yo lo escucharé en mi tiempo, no en el tuyo. Y desapareció el fijo de las verdad, casas. Era es algo verdad. impensable en mi época. O sea, si a alguien le hubieses dicho no habrá teléfono fijo, te mirarían como diciendo, ¿qué dices? ¿Tú qué has bebido? Claro. Bueno, acertar o sea, lo que hoy es muy poco evidente, acertar de aquí 10, 20 años lo que será lo normal es difícil, ¿no? Y es algo que para invertir es muy importante, ¿no? Eso estaría más en la macro, pero intentando anticiparte al futuro, ¿no? Cuando has errado tantas veces como yo, lo que entiendes es que hay que diversificar porque no vas a acertar. O sea, es dificilísimo poner el dinero en una cosa y acertarlo. Con lo cual, la única manera es acertar. O sea, tienes el concepto de que tienes que invertir porque se pierde si no dinero seguro y a partir de ahí dices, como no sé si va a ser China, Estados Unidos, Europa, pues esto en bolsa, pues digo, bonos, esto en oro. Y al final, ¿aciertas todo? Digo, no, normalmente no aciertas todo, pero la suma de todos los aciertos compensa lo que no haya salido bien. Y eso es lo que vas buscando. No ser el Rockefeller de la inversión, sino ser un tío que gana dinero con un control del riesgo razonable. No pretendes más. Pues la verdad es que está muy interesante la charla, pero vamos, tenemos que todo llega a su fin, a fin de cuentas. Sí que me estaba recordando mucho este tramo final a la intervención que tuviste en el Andorra Economic Forum, que justamente hablabas de que no solo vale con acertar la tendencia y acertar el sector, que también hay que acertar con el valor y que dentro de un mismo sector hay valores que les va mejor que a otros. Hemos hablado un poco de ello, pero estos son matices, ¿no? que siempre en eventos y en conferencias como que son buenas historias y buenas narrativas. Sí, yo creo que ser un poco humilde y pensar que te tienes que rodear de otras opiniones a la hora de valorar qué es lo que va a venir, sobre todo cuando es algo incierto. Yo creo que es enriquecedor juntarte con expertos de otros campos y escuchar lo que tienen que opinar, ¿no? Y puedes estar de acuerdo o no, pero es la forma en la que uno crece profesionalmente. Sí, tenéis un evento, ¿no? Preparado también con muchos profesionales, ¿no? De más debate, ¿no? Sí, la idea es de estas cosas que hemos estado hablando aquí, de la IA, que probablemente va a cambiar el mercado laboral de forma drástica, blockchain, más allá de lo que es la inversión en criptomonedas,
mercado inmobiliario, que es la gran preocupación Ujú. del joven español y no tan joven. Fiscalidad, que tenemos una carga muy dura y sobre todo cuando inviertes, pues al final tienes plusvalías y minusvalías y tienes que saber cómo dentro de la legalidad tributar lo menos posible. Y luego la gran apuesta sobre qué va a pasar con el orden mundial, ¿no? Estados Unidos, China, Europa. Y nos hemos rodeado de gente experta en todos estos campos para que nos den su opinión, ¿no? Entonces están aquí Juan Ramón Rayo y Lacalle y vendrá Pau Antó y Uribice y te das cuenta que hay muchas personas con grandes dotes de comunicación y sobre todo que están en el día a día de lo más puntero y creo que es fabuloso poder compartirlo con la audiencia. Así que el 10 de mayo haremos eso. Vale, 10 de mayo, ¿dónde? Lo vamos a hacer en el Cine Kinépolis, que es una de las salas más grandes de España, en Madrid, y va a durar la jornada completa. Empezaremos como a las 9:30 de la mañana, acaba a las 7, luego para la gente que tenga entradas platino, pues se alargará con una cena. Qué bien. Y seguro que me deja algún profesional, me acaba de acordar de Pau García Milá, que es un fenómeno en IA, pero hay más gente que seguro que me he olvidado, con lo cual... Bueno, los casitas son amigos todos, así que fenomenal. Fenomenal, no, la verdad que buen cartel, muy buen cartel. Sí. Y van a poder ver toda la información, ¿no? También dejaremos ahí para que se apunten. Pues te lo compren las agradezco porque entradas. si no, así que nadie se sienta ofendido porque no lo haya nombrado, por favor. Genial. Oye, pues para mí ha sido un placer, ha sido una charla muy enriquecedora y yo creo que, bueno, hasta aquí llega hoy, nos encantaría hacer más, pero bueno, que también dejaremos tus redes sociales, que también, aparte de las formaciones que das mucho contenido gratuito y la verdad es que es un placer. Y a todos los que nos estáis viendo, pues eso, que también comentad y ver todo el trabajo que está haciendo Pablo y ha sido un placer charlar aquí con vosotros. Pues nada, yo me he sentido muy cómodo, os agradezco muchísimo la invitación y ojalá hubiese más debates de estos habitualmente en la gente joven en España porque creo que es muy, muy necesario. Totalmente. Pues nada, que vaya súper bien y nos vemos en el próximo. Chao. Fenomenal. Chao. Hasta luego.